para darme un rinconcito en sus altares. La guerra está generando una crisis financiera de altísimo impacto internacional. Y hay además un problema de suministro de energía, petróleo y gas, que ya está disparando los precios en el mundo. Argentina es un país vulnerable, muy vulnerable a los shocks externos, porque no tiene reservas. Entonces, cualquier corrida, ¿sí?, los inversores internacionales se van, porque piensan los países emergentes van a tener muchos problemas, te dejas sin reservas y te dispara una crisis. Caputo no aprovechó en los últimos 2 años todo el viento de cola que tuvo, que él no tuvo nada que ver, ¿no? Las exportaciones de petróleo, vaca muerta, todo lo que generó el kirchnerismo durante tantos años, más buenas cosechas, más minería, debería estar lleno de reservas, pues no. Entonces, dentro de una economía internacional frágil, Argentina aparece como lo más débil. Otra enorme debilidad del gobierno es la caída de la recaudación. Van 7 meses que cae la recaudación. Entonces Argentina no tiene ni dólares ni pesos. Y en ese contexto tiene una guerra que ahora vamos a hablar un poco más, pero es terrible. Mientras nosotros dormíamos anoche, la bolsa de Corea cayó 7%. Dense una idea de lo que está pasando en el mundo. Ayer, en un tuit del 45 de Cristian Buteler, decía: febrero tuvo la 7ª caída en términos reales consecutivas de la recaudación. Y está muy bien lo que apunta, porque él dice, el IVA y el impuesto al cheque. El IVA y el impuesto al cheque te miden el consumo. Todo producto, todo bien o servicio que se venda paga IVA, y cada pago que se hace pasa por el impuesto al cheque. ¿Cuál fue la caída? Bueno, la caída fue del 13,6%. Ahí está el dato del consumo. Por eso este cisne negro que le plantó Trump empieza a verse en el círculo rojo como el cisne negro que le va a causar problemas de gobernabilidad al gobierno de Milei. Ayer se mandó Grabois, que es impetuoso y apura los tiempos, pero lo dijo de una manera por ahí sorprendió, ¿no? A ver, muchos esperan, lo que está pasando es que en Estados Unidos todo el mundo piensa que esto lo lleva al desastre a Trump, que ya venía muy mal, que pierde las elecciones en noviembre y que después cae por un juicio político. Eso es lo que se espera. Bueno, como este muchacho estaba agarrado de la teta de Trump, bueno, ahí es donde empieza la preocupación. Escuchémoslo a Grabois. Que hace mucho daño. ¿Cuándo termine su mandato? Cuando termine su mandato, que lo puede terminar en el 2027 o lo puede terminar constitucionalmente antes. Eso no es golpismo. Eso es la Constitución de la República Argentina. Igual en el caso 2 tercios y hoy con solo tenés 1. Está bien, pero eso es un análisis de cómo es la correlación de fuerzas hoy en la Argentina. Pero digo, para mí una persona que mete a la Argentina en una guerra, si él está colgado del pincel de Trump. Está colgado de ese pincel. Se cae Trump, se cae Milei, ¿eh? Entonces, a ver, la perspectiva de que haya una transición previa al 2027, ¿por qué no se puede plantear como hipótesis y decir que eso es golpismo? Bueno, porque tendrías que hacer digamos, dentro de la Constitución. O juicio político, o puede renunciar. No, bueno, sería. No quiero arriesgar. Ayer sube el riesgo país nuevamente. Imagínense, estaban hablando, bueno, cuando baje de 400 vamos a pedir plata. Bueno, está en 590. Subió 3,7% ayer, había subido 5% el día anterior. Y pasó algo, hablando de cisnes negros, que devaluó Brasil. Claro, todos empiezan a devaluar. Empieza una carrera de devaluaciones. Eso hace que nuestro tipo de cambio sea aún más bajo, menos competitivo. Imagínense que sea el primero o el segundo socio, según China y Brasil, de Argentina. Nos vende mucho. Toda esta crisis que se dispara y que todavía no la vimos, las consecuencias de la guerra las vas a ver en las próximas semanas, en los próximos meses, se da en un marco en el que cae el consumo de la leche. Si no tomas leche, quiere decir que ya está, no comes nada. Pónganlo. Es el título del destape. El consumo de lácteos sigue en picada, caída en la venta de lácteos en enero. Ayer empieza a dar vuelta también
un dato, lo hicimos en el Destape ayer, advierte que el desempleo encubierto se ubica en 14%. ¿Por qué? Porque hubo si vos decís, bueno, se perdieron 300.000 empleos privados, blancos, qué sé yo, imagínate lo que se perdieron de los otros. ¿Por qué no aparece en la encuesta? ¿Por qué es mentira? Puede ser además que sea mentira, pero además porque la gente sale de ahí y se va en una motito a repartir pizza o un Uber. Hoy leía que los profesores universitarios, 1 de cada 4 maneja un Uber. Imagínate el país que vivimos. Entonces el desempleo no es el que te está diciendo el INDEC, es otra cosa. En un marco, se juntan tantas cosas, creo que nunca habíamos vivido un momento con tantas noticias de cambio de época, de que uno no sabe cómo va a ser el mundo el mes que viene. En un momento se da esto en el que sale ayer ya no una voz de un científico, sino el JP Morgan, que advierte que el reemplazo de trabajadores por la IA va a traer disturbios. Es interesante la palabra disturbios. Patricia Bullrich, ¿hay protocolo en Nueva York para que Patricia Bullrich no los deje bajar de la vereda? Porque el problema del empleo se va a dar en todo el mundo. ¿Y qué piensan? Que la gente va a decir, bueno, vieja, morámonos de hambre, no lo jodamos a Galperín. No, va a haber disturbios, ¿no? Ponelo el tape, a ver. Pero dada la velocidad a la que esto está ocurriendo, y no estoy hablando tanto de JP Morgan, estoy hablando en términos de política pública, dada la velocidad a la que llega esta tecnología, ¿qué deben hacer los gobiernos? ¿Qué debe hacer el gobierno de Sur? ¿Qué deben hacer otros gobiernos ahora mismo para preparar a las sociedades para eso? Tengo un plan para reentrenar, reubicar y dar apoyo económico. Les daré un ejercicio mental, de acuerdo, 2 millones de camioneros comerciales en Estados Unidos. Sabes, puede llegar un momento en que puedas presionar un botón, vas a salvar vidas, va a ser más rápido, vas a ahorrar CO2, lo cual obviamente tiene sentido. Y deberías hacerlo todo de una vez si 2 millones de personas pasan de conducir un camión ganando, ya sabes, $150.000 al año, ya sabes, a un próximo trabajo que quizás pague $25.000. No, tendrás disturbios civiles. ¿Sabes? Por lo tanto, impleméntalo gradualmente, reentrena a muchos. Simplemente diles que no puedes despedir a 2 millones de camioneros mañana. Puedes introducirlo a lo largo. Así que quieres que el gobierno te diga que no puedes echar a mucha gente en JP Morgan. Y estaríamos de acuerdo. Sabes, si nosotros, si tenemos que hacer eso para salvar a la sociedad, recuerda, será una sociedad más productiva. Así que la sociedad tendrá mucha más producción. Vamos a curar muchísimos cánceres. No vas a ralentizarlo. ¿Cómo tienes planes para que funcione mejor? Sí, de hecho, hace algo terrible. Y esa es la única forma de hacerlo. Así que... Y eso debería hacerse Señores, a nivel el JP Morgan está pidiendo que regulen y que no dejen echar a las personas. Acá acaban de votarse en el Congreso despidos gratis, financiados por los jubilados. Para que se den una idea que cada vez se nota más. Y están pasando 2 cosas al mismo tiempo, el crecimiento de la inteligencia artificial reemplazando empleos y la guerra, cada vez se nota más lo a contramano que estamos. Ayer prácticamente se terminó de cortar el suministro de gas y petróleo. El 20% pasa por ese estrecho de Hormuz, que Irán maneja ahora. Solamente deja pasar barcos chinos. Bueno, suelen pasar por ahí 80 barcos petroleros y gaseros por día. Ayer pasaron 2. Es decir, lo que vas a encontrar en los próximos tiempos es que no va a haber petróleo y gas. Por lo tanto, va a tener un aumento, bueno, lo está teniendo todos los días, muy grande. Ayer me decían en YPF, estamos viendo en qué precio se estabiliza para decidir cuáles van a ser los nuevos precios. Viste que ahora como no está la obligación de que te avisen, es capaz que ya lo subieron los de eso, los del Shell, y no sabemos, no me puedo poner a dar vuelta por las estaciones de servicio. Pero eso va a pasar. La crisis financiera se acentuó, digo, ayer la bolsa de Corea del Sur, mirá el índice bursátil Corea, cayó 12%. 12%. Eso es una masacre. Tuvieron que pararla la bolsa. Paren porque se destruye todo. Eso pasó anoche mientras dormíamos. Es el mundo en que vivimos. Después te voy a mostrar qué mostraba la tele anoche mientras pasaba este desastre. ¿No? Ese es el mundo en que vivimos. Se está destruyendo la economía del mundo y nosotros gobernados por el loquito este. Ayer se despertaron los empresarios después de que Milei hizo un discurso diciendo que son unos ladrones. Y salió la Asociación Empresaria Argentina y la Unión Industrial Argentina a decirle al presidente que por favor no los insulte. Se lo ruego, excelentísimo señor presidente, le pido, si es posible, no me insulte. Si no le molesta, si no, siga insultándome. Y a ver qué dice. La UIA le pidió a Milei respeto. Por favor,
Incluso si me va a insultar, dígame boludo, pelotudo, no me diga hijo de puta porque mi vieja no tiene nada que ver, además falleció, no sé si usted estaba al tanto. Bueno, vieron cómo son los de la UIA, ¿no? Estos señores. Entonces, aparecen a pedir un poco de respeto y pedir que no lo fundan o que no lo fundan de un día para el otro, que les dé tiempo que se metan en el negocio de la minería o comprar algún campito más. Salió a ser empresaria argentina. ¿Te imaginas que atrás de todo esto es Roca? Digo, a ver, Roca maneja las dos, Acción Empresaria Argentina, junto con Clarín y la UIA que la maneja. Bueno, salieron los dos, es decir, le empieza a crujir la cosa por todos lados. Ayer, además de caer la bolsa, hubo bombardeos. A mí, como yo veo que el periodismo acá trata de ignorar la guerra, de hablar de Tapia, yo le quiero mostrar la guerra, porque nosotros nosotros formamos parte del grupo de la paz que armó, el hijo de puta puso grupo de la paz y al otro día declaró la guerra, Trump, somos parte. Están todos los países ahí, todos los que están en guerra en ese momento, y nosotros. Que yo no sé si va a haber un ataque acá de terrorismo o un misil o van a atacar una embajada argentina en Estados Unidos, pero estamos en ese marco nosotros. Ayer hubo bombardeos sobre Israel, que Israel nunca te los muestra, pero están matando israelíes, ¿sí? Ponelo, Beltay, por favor. Miren, eso es la guerra, eso es la guerra. En eso nos quiere meter Milei a nosotros. Miren el infierno que es Israel. Horrible, muchachos. En eso, ¿qué mierda tenemos nosotros que ver con esta guerra? ¿Qué tenemos que ver con esta guerra? Este tipo nos puso en peligro. Miren los drones, vamos al 83, los drones sobre la embajada de Estados Unidos en Dubái. Ayer, Dubái, donde están todos los millonarios, los más ricos del mundo. Ahí está, Dubái en guerra. ¿Cuesta imaginarse que bombardeen Buenos Aires? Bueno, no nos metamos en guerra por las dudas, ¿no? Miren Dubái. Hoteles 7 estrellas. 30, 40 mil dólares por noche, vale estar ahí. Eso es Dubái, señor, esto es el mundo. El mundo no es Tapia, no es Tapia. Te toman por boludo cuando te muestran al Chiquitapia todo el día. Atacaron el consulado de Estados Unidos en Dubái, entre otras cosas. Por eso hay tanta bronca en Estados Unidos, porque están muriendo norteamericanos, ¿sí? El ataque israelí, el 81 en Beirut. Miremos la guerra, porque Milei nos mete en la guerra. Miremosla a los ojos. A ver si nos despertamos y dejamos de despertarnos. Ahí está. ¿Escuchá los tiros? Un dron iraní, el 80, sobre la base de Estados Unidos en Bahrein. Ahí están. Mirá lo que te voy a contar ahora. Mirá lo que te voy a contar ahora para que veas el mundo de locos. Porque nosotros decimos, bueno, un genocida como Netanyahu, un fascista que ataca a su propio pueblo y ya se metió en 8 guerras como Trump, ataca a un país manejado por fanáticos religiosos. Escucha esto, ¿eh? A las tropas de Estados Unidos le están diciendo que la guerra es parte de un plan divino antes del fin de los tiempos. Esto lo publicó The Guardian ayer. Ahí está en el Daily Mail también. Antes del Armagedón. Armagedón es el fin del mundo. Mi vieja decía Armagedón. Miren la época que estamos viviendo, ¿no? A los norteamericanos le hablan de esto. La Fundación para la Libertad Religiosa Militar dice que ha recibido más de 200 quejas de militares de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, incluidas los Marines, la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial. ¿Qué tal? Los comandantes de Donald Trump han sido acusados de decirle a las tropas que la guerra con Irán es parte del plan de Dios para el Armagedón. Ayer, mientras Cristina Pérez festejaba que Melania Trump estaba en la ONU y Majul hizo 1 hora y media del Chiquitapia. Es un te toman por boludo con levantavidrio, aire acondicionado, alerones. 1 hora y media. Quiero ir a la casa de cada uno de los argentinos que estuvo 1 hora y media mirando al Chiquitapia mientras destruía el mundo. Los quiero conocer, verle el helado en la frente, quiero conocerlos, estoy azorado que exista eso. Bueno, ayer la noticia del día en el mundo fueron los funerales de las niñas que según Maslatón no murieron, pero que fueron masacradas en Irán. Pensalo de esta manera, estos tipos tuvieron la precisión para llevarse a Maduro en 2 horas. Tuvieron la precisión para matar
al líder de Irán en 5 minutos. ¿Y le erran y matan pibes? No, son asesinos de pibes. Son asesinos de pibes. Pero ahora en las redes sale todo. Así que ayer el mundo, y nosotros te lo vamos a mostrar, y veámoslo. No nos tapemos los ojos sobre lo que está pasando en el mundo. Porque estamos en esa guerra, muchachos, nos metió Milei. Miren las madres de los iraníes, mírenlo. Ahí están las madres de los chicos, con las mochilitas y la cara del hijo. Ahí está. Trump, Netanyahu y Milei apoyándolos. Los funerales de los niños asesinados en el primer día. Vamos al próximo, al 21. Ahí está. Miremoslo, aguantémonos de verlo. Porque no vivimos en el mundo Chiquitapia, ¿eh? Ese es el mundo en que nos metió Milei. No tenemos una mierda que ver con todo eso. Miren los cajoncitos de los niños. En eso nos metió Milei. El socio y amigo de Netanyahu y de Trump. 2 genocidas, 2 mataniños. Ese es el mundo en que nos meten. Y a vos te hablan del Chiquitapia. Hay una toma de un dron, ¿no? En el 23, a ver. Miren los funerales. Eso fue lo que se vio ayer en todo el mundo. Esa fue la noticia. Porque todo el mundo sabe que las mataron a propósito. Que fueron a matar niños iraníes. Genocidas son, genocidas. Y nosotros nos asociamos con estos hijos de puta. Ayer en la Fundación Mediterránea, mientras pasaba esto, mientras se destruían las bolsas, mientras ya no podía pasar el petróleo y el gas por el estrecho de Hormuz, habló Caputo. Un light, ya no sé cómo adjetivarlo. Y dijo que ahora con la ley laboral vamos a hacer como los demás países, donde no hay problema que te despidan, porque al rato tenés 3 ofertas de trabajo. ¿Vos podés creer que dijo eso? Lo dijo. Míralo. Y esto lo hacemos justamente porque lo que Argentina necesita es que se cree nuevo empleo. Que el problema deje de ser si alguien es despedido, que pase a ser como en cualquier lugar del mundo, que si sos despedido, por supuesto que no es nada que es algo feo, pero es mucho más injusto y feo no poder conseguir otro trabajo. Eso es lo que es realmente dramático. En cualquier país desarrollado, la gente se queda sin trabajo, pero ¿saben qué? A las 48 o a las 72 horas tienen 3 ofertas. Y la gente sigue. El problema en Argentina, cuando alguien lo despide, es que no puede conseguir trabajo. Entonces, ¿de qué derechos de trabajadores me hablan? Pero acá también, Caputo, te llama Uber, pedido ya. Te llaman enseguida, conseguís laburo al otro día. Hay que ser atorrante para decirle eso a la gente, ¿eh? En el momento en que todos los países están analizando ya bajar a 4 horas y trabajar de lunes a jueves para distribuir el poco empleo que queda, estos tipos nos pusieron a laburar 12 horas sin pagar horas extras y te dicen, quédate tranquilo, que ahora que puse los despidos gratis, te van a echar y al otro día vas a tener 3 ofertas de laburo. Eso dice Caputo. Claro, si la gente le va quedando el cerebrito así, todo el día metido en las redes viendo al Chiquitapia, puede ser lo que se le cante. Con este sistema de medios puede ser lo que se le cante. Ayer, vamos a ir a la 42. La 42. Casi la mitad de los que compraron electrodomésticos en cuotas no lo pueden pagar. Mirá, ¿qué país? ¿Qué país? Casi la mitad, la 42, de los que compraron electrodomésticos en cuotas no lo puede pagar. Es un caos esto. La cadena de pago ya se rompió, no es que se está por romper. Muchachos, si la mitad no garpa, ¿cómo te crees que van a producir las fábricas si nos cobran? ¿Cómo te crees que van a seguir esos negocios? Estamos ante una hecatombe. Y en ese marco tenés por delante la inteligencia artificial y la guerra. Y se hacen los boludos. Y esta noche sabés que van a pasar a Grabó diciendo que es golpista. Y el flaco está diciendo, flaco, este tipo nos acaba de meter una guerra.
Ayer Pedro Sánchez, que está demostrando que es uno de los grandes líderes en este momento, dijo, no, flaco, yo no voy a la guerra, yo no voy a la guerra. Míralo a Pedro Sánchez. Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Y que siempre hay espacio para una solución negociada, en lugar de dejarse arrastrar por la devastación de las armas como única salida posible. Por eso me gustaría de nuevo, como hemos hecho desde el principio, apelar a la desescalada inmediata, al pleno respeto al derecho internacional en todos los conflictos que estamos, por desgracia, sufriendo y la urgencia de retomar el diálogo cuanto antes. Ahí es donde va a estar España y ahí es donde yo creo que debe estar el conjunto de la Unión Europea. Milei se está quedando solo apoyando a los genocidas. En Latinoamérica hay 3 o 4 países con relaciones muy cercanas de hace mucho tiempo con Estados Unidos y no están apoyando la guerra. Los europeos se están abriendo todos de estos 2 genocidas. ¿Te imaginas después de los funerales de ayer? Los europeos no miran a Majula a la noche. ¿Cómo te vas a poner de ese lado? Miró a Macron. La République islamique d'Iran, qui a une nouvelle fois, en janvier dernier, donné l'ordre de tirer sur son propre peuple. ¿Qué dijo? Compte tenu de tout cela, y de bueno, negociations qui ahí ne está. progressaient Ten en plus, cuenta todo eso y las negociaciones que ya no avanzaban. La República Islámica de Irán, una vez más, el pasado mes de enero, dio la orden de disparar contra su propio pueblo. y de negociations qui ne progressaient plus, les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé Estados Unidos y de Israel han lancer des decidido lanzar operaciones militares. Elles ont été conduites en Y dehors estas du operaciones droit se llevan a cabo international. al margen de derecho internacional, lo cual no podemos tolerar. Vení. Es decir, Macron está diciendo también, no, flaco, no. Yo me voy de acá, yo me abro. Miren, Irene Montero, dirigente de Podemos, directamente dice que España se tiene que ir de la OTAN. Y ahora voy a pasar al 15, busquen el 15, gobernador de California, no sé si saben que California es un estado muy grande y muy importante de Estados Unidos, hablando de las bombas que matan niños. Míralo. Tenemos que conciliar por qué nuestras bombas o las bombas israelíes fueron usadas para matar niños, niñas en una escuela y cuál era la amenaza inminente. No se ha descrito. El mundo está escandalizado. Por suerte reaccionó, porque este mismo mundo se hizo el boludo cuando mataban pibes en Gaza. Ahora pudo salir, indudablemente tenían un cerco en Gaza los israelíes que era muy difícil verlo, con los iraníes no tienen esa suerte. Y el mundo está escandalizado. Y Milei apoya a estos genocidas. Ayer yo me enteré por Teneman, porque yo estaba de vacaciones. Los últimos días de enero, acá Jonathan Eguier puso al aire una producción del Tano Gentili, que me parece que es la mejor definición de quién es Milei. De quién es Milei. Yo te lo voy a mostrar ahora. Esto que te voy a mostrar ahora tiene 2,5 millones de visualizaciones, que hizo Jonathan Eguier. Y ayer lo remontó, lo retomó. Tenenbaum, otra vez lo vio mucha gente. Tenenbaum no solo lo citó a Jonathan Eguier, sino que lo citó muy bien, algo que está cayendo en desuso en el periodismo. Un tipo que te puede decir cualquier cosa sobre un tema muy sensible. Cualquier locura. Y nos hacemos los boludos como si Milei fuera un tipo normal. Y dijo esto sobre los pobres. Préstenle atención, porque esto lo define a Milei tal como es. Escuchalo a Jonathan Eguier. Quiero mostrar algo, tiene que ver con el Nobel de Economía que le van a dar a Milei. Esto tiene que ver con eso. Yo creo que acá pasa a ser candidato en serio Milei, con esto que les voy a mostrar ahora. Ustedes me tienen que seguir, porque tiene que ver también con lo que dijo en las últimas horas Javier Milei. Pero yo quiero ir mostrándoles fecha a fecha los números de Milei. Vamos a empezar con este tape del presidente de la Nación. Escuchen bien, 20 de diciembre de 2024. Miren lo que decía y vamos a ir repasando video a video. Mirá lo que decía Milei. Y es que estamos haciendo caer la pobreza cerca de 20 puntos. Y la indigencia pasó de niveles de más del 20% a niveles entre el 8 y el 9%. Es decir, en los últimos meses además sacamos la pobreza a 8 millones de argentinos. 20
20 de diciembre ya Milei había sacado 8 millones de personas de la pobreza. En un año de Exactamente, 20 de diciembre. Mirá lo que decía. Sí, con eso ya el Nobel. Sí, ya está. Pero pará. En un año no. ¿Vos decís que está para Nobel? Y 8 millones en un año, ¿quién lo logró? Mirá lo que decía en enero de 2025. O sea, un mes después de haber dicho que había sacado 8 millones de la pobreza, el 8 de enero de 2025, Milei decía esto, mirá. Sacamos de la pobreza a cerca de 9 millones de personas. En un año. Bien, ya sumó. Bueno, Un mes en un millón. Es un millón por mes, está bien. pero viene bárbaro. Sí, sí. Wow. Escúchame, el 9 de junio de 2025, 5 meses después, mirá lo que decía Milei. La pobreza cayó al 35%. Es decir, que los desalmados liberales bajamos 22 puntos porcentuales la pobreza, es decir, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza. Vaya que las ideas de la libertad funcionan para todos y en especial para los que menos tienen. Mirá lo que pasó el 9 de agosto de 2025. Mirá que dijo Milei. La caída de la pobreza al 31%, no la mostraron. La caída de la indigencia a 7%. Sacamos 11 millones de personas de la pobreza. No lo muestran. Vamos, Vamos, ahí repuntó. Ahí repuntó. Pero pará, porque el 19 de septiembre de 2025, o sea, un mes después, Javito sigue, mirá. Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. Vamos. Me están diciendo que hay más. El 3 de diciembre de 2025 eran más, mirá. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. 13. Bien. ¿Ustedes se fijaron? Pará porque diciembre no terminó. 31 de diciembre de 2025 bien. le sumo uno más, mirá. Hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza y estamos empezando. ¿Hay uno más? No, no hay uno. No, 31 de diciembre no ya está. puedo. No. Pero pará. Ya o sea, está. ¿Sabés que me están diciendo que hay uno más todavía? No, 22 de enero de 2026. Claro. Ayer. Mirá. Hemos sacado de la pobreza 30% de la población, sacamos 15 millones de personas de la pobreza. Es decir, entonces, digo, ¿qué quiere decir? En 22 días de enero, 1 millón de personas. Es muy impresionante, ¿no? Bueno, ese es el presidente que tenemos. Yo digo la verdad, yo creo que este hombre llegó a la presidencia y está todavía en el poder porque hay un cerco informativo en Argentina tan grande, que no te permite, en algunos casos vos podés decir, sí, yo me doy cuenta que me va mal. Lo que no te das cuenta es quién tiene la culpa, por el cerco informativo que hay, porque no te muestran estas cosas que te estamos mostrando nosotros ayer. ¿Sabés cuál era la noticia ayer para Cristina Pérez? Estaba ensalzando a la mujer del genocida, cómplice de todas las porquerías que ha hecho Trump, Melania Trump. Cristina Pérez ya no le alcanza con chuparle las medias a Milei, a la Melas y qué sé yo, sino ahora a Melania Trump. Esta es la televisión argentina, así se informan los argentinos. Mírala. With the Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite pasando Ms. Rosemary DiCarlo, a la Melania Trump en la ONU. Cristina Pérez estaba conmovida, llorando hasta las lágrimas. No, la tenían que pasar a Cristina Pérez, no a Melania, muchachos. Bueno, no importa. El dato es que Cristina Pérez estuvo media hora alabándola, emocionada, diciendo que Melania Trump había hablado en la ONU. No mostró a los chicos que había asesinado Trump, mostró a Melania Trump. ¿Qué hablaban en TN? Mientras pasaba esto, mientras el mundo se venía abajo y mientras Argentina se venía abajo, mira TN. ¿Qué pasó dentro de la AFA? Básicamente había una discusión que tenía que ver con lo siguiente. La verdad es que convocaron un paro por el procesamiento de Tapia y Tobillino. El procesamiento de Tapia y Tobillino no se levantó, el paro sigue. Presten atención a la hora, van pasando los minutos. Hay un compilado acá que hizo la producción, van pasando los minutos y TN se mantiene en el tema de Tapia. Contundente, ¿no? Lo aclaman a Tapia, ¿no? No, pero esta es la prueba de que los jueces o el juez dice, ¿cuál es el respaldo al reclamo? No, y aparte, los recitales, o sea, lugares muy populares se canta esto. Imprimiendo billetes, sino eso es lo que genera crédito. 20:52, ¿eh? Miren cómo van pasando los minutos y TN no sale del tema Tapia. Este es el cerco informativo que hay hoy en la Argentina. Y 53, ¿no te enterás de que todos laburan en Uber, que el desempleo llega al 14%, que hay una guerra, que matan pibes? Ahí está. Pasa el tiempo y TN ya son las 21, ¿eh? Miren, empezó a las 20, ¿eh? Hace una hora que TN está hablando del Chiquitapia.
Decime vos cómo podés sostener una democracia sin un sistema informativo. Y esto, poné Canal 13, Telefe, América, América 24, La Nación Más, TN. Están todos así. ¿Querés ver La Nación Más? ¿Querés ver La Nación Más? ¿De qué habló La Nación Más ayer? Míralo. El Ministerio de Justicia finalmente va a nombrar a los veedores que van a auditar y revisar a la AFA. 19:56, La Nación Más, hablando de les digo, Tapia. La indagatoria del jueves a Tapia, como 20:06, siguen hablando de Tapia. se apropiaba del dinero ajeno, pero como la AFA, Tapia y Tobillino lavaban dinero. Se quiere convertir en el líder 2021, de la oposición. pasa el tiempo. Si no me salva la justicia, El si tema no de me La Nación salva Más los es amigos, Tapia. me va a salvar la política. Sería trágico, ¿no? Pasábamos del riesgo Cuca No puede al riesgo existir Nuca, una no sé, democracia si no tenés un tema de información. Sigue pasando el tiempo y siguen 20:33. Mundial de Qatar, lo Fíjense, que él cree que es ya van de su 40 minutos, ¿eh? Empezó antes de las 20 el pase. Siguen hablando de Tapia. La gente que vio televisión anoche, como todos los días, no se enteró de todas las cosas que yo te estuve contando durante todo este tiempo. No se enteró, no se enteró. Entonces, si no solucionamos el problema del sistema de medios, que hace rato que funciona mal, pero que ahora se terminó de romper, nunca había visto eso, en serio, nunca había visto. No puedo creer, no creo que en ningún lugar del mundo esté pasando esto. Estén hablando de un tema tan afuera de la agenda. Esto es para encubrir que Milei te está metiendo en este quilombo. Y que el mundo es un desastre. Y de que Trump está en peligro y Milei también. Esto es para encubrir. ¿Está cambiando? Está cambiando. Yo les mostré ayer, se los vuelvo a mostrar, la cantidad de gente. Esto es el mes pasado, 16,5 millones de personas viendo el destape. El segundo es Urbana, 6 millones, es decir, el destape está muy, muy, muy fuerte. Hay mucha gente que quiere informarse, pero lo que yo quiero decir, miren que hace muchos años que hablo de esto con ustedes. Nunca estuvimos ante una situación tan acuciante como esta. Nos estamos quedando sin medios de comunicación, nos estamos quedando sin medios de comunicación. Y ellos están tratando que los pocos que estamos desaparezcamos. Hacen negocio con la petrolera, con esto, con lo otro, qué sé yo, y a nosotros nos aprietan. Y lejos de desaparecer, lo que tenemos que hacer es crecer y cubrir lo que ellos no están cubriendo. Si no te garantizamos el derecho a la información, esto va a Zambia. Van a salir el petróleo y el gas por los tubos y nosotros vamos a estar todos muertos de hambre acá. Va a ser una gran villa miseria. Ahora, si te garantizamos el derecho a la información, nosotros salimos de esta. No puede ser que la gente no se dé cuenta que estamos en manos de este loco. Suscríbete al Destape, forma parte de todo esto, forma parte de todo esto. O sea, así como uno a fin de mes, no sé, paga el cable, internet, qué sé yo, el cable sacalo que no sirve para una mierda. Bueno, ahí está el QR. Si estás con un celular en la mano, ponelo ahí, enseguida te muestra el Destape, pones en la parte de fotos, cuando lo acercás al QR, te muestra el Destape, haces clic, y a partir de 10,000 pesos por mes, y lo hacemos entre todos, hacemos un medio que le garantice el derecho a la información a la población. Te lo repito, lo puedes hacer ahora. Acercás el celular al QR, te lo muestra y te suscribís a partir de 10,000 pesos. Si estás en una radio, si no estás acá, entras al destapeweb.com, arriba hay un banner que dice suscríbete y te suscribís. Nos estamos quedando sin medio de comunicación. Yo no sé cómo esos periodistas son capaces de hacer esto, sinceramente. No los comprendo, no me da la cabeza ni quiero hacer ese esfuerzo. Pero se terminaron los medios de comunicación. Se terminaron. Se terminaron. Quedamos unos pocos manejados por periodistas que estamos intentando, con una enorme fuerza, garantizar el derecho a la información. Buen día, ¿cómo están? Bien, buen día, ¿cómo andás? Contentes Bueno, justo de hoy estar cuando vemos en el grupo de, perdón, Contentes de estar en el destape, digo. justo hoy en el grupo de WhatsApp que tenemos, cuando pasa el tema Zayat, y mi editorial empezaba por lo mismo, porque claro, era obvio que el maestro iba a hablar de esto, la fragilidad argentina ante esta situación. No, es increíble la ineptitud que muestra Milei y Caputo en el manejo económico. Vamos a escuchar, ya que lo pasamos un poquito
poquitito, vamos a escuchar un poquito más de delirios economics de Milei, vinculado con el tema de la acumulación de reservas. Vos viste que dijiste, pusiste el ojo, es sin acumulación de reservas estás más vulnerable. Pero pasaron 2 años, o sea que acá hubo una decisión deliberada de no acumular reservas. Pero vamos a escucharlo directamente desde Milei. Desde que tengo un poquito de uso de razón, escucho que Argentina pierde reservas y le es difícil. ¿Cómo? Le pregunto al presidente de la República y un economista, ¿cómo hace para que crezcan las reservas de nuestro país? ¿Cómo hacemos para que crezcan las reservas? Pregunta. ¿Cómo es el tipo de cambio? ¿Libre? ¿Libre? ¿Flexible? ¿Flexible? ¿Hay intervención? No. Entonces no pierdo reservas. No, está bien, pero digo, a futuro, yo no voy perdiendo y a partir de todo lo que voy generando voy creciendo. Pero de vuelta, ¿para qué quiere reservas? ¿No hacen falta? No. No hacen falta. No me acordaba de esto, Alfredo. Bueno, no hace falta. Bueno. No solo no hay repreguntas, sino no hacen falta. No hacen falta. No hace falta. Voy a hacer un poquitito de historia para entender el tema de la finanza y por qué los países acumulan reserva y no hacen la barbaridad que Milei lo plantea como algo positivo. Me remonto a 1995. 1995 fue la crisis de México del tequila. Y es la primer gran crisis que se extiende a nivel global después de lo que fue la gran globalización de las finanzas mundiales, que comenzó con los petrodólares en 1973 y se fue expandiendo y las finanzas globales pasaron a ser dominantes. ¿Cuál era el concepto? Apertura de los mercados de capitales, apertura de la cuenta de capital, o sea, libre flujo de capitales, o sea, el mundo un gran casino global. ¿Qué es lo que pasó? México se cae y a partir de ahí se empieza a producir un efecto dominó en la mayoría de los denominados países emergentes hasta potencias económicas. Cae economías del sudeste asiático, cae Corea del Sur, una de las economías de las top 10, cae Brasil, cae Rusia, cae Turquía y cae la Argentina en el 2001 y otros países más. ¿Qué es lo que significa cae? Gran crisis financiera en cada uno de los países, crisis políticas, crisis sociales, crisis económicas. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es que se les prende la lamparita al mundo de las finanzas, a los países e incluso al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es lo que dicen? Hay que acumular dólares. Hay que acumular dólares en las reservas. Los bancos centrales tienen que tener reservas suficientes. ¿Para qué? ¿Para evitar las crisis? No. Para poder enfrentar mejor las crisis. ¿Por qué? Porque los cisnes negros, estos eventos disruptivos inesperados, aparecen. Aparecen como fue en el 2008 con Lehman Brothers, apareció en el 2001 con las .com, aparece ahora con una guerra inesperada en relación Estados Unidos-Israel contra Irán. Entonces, tienen que acumular reservas. Vuelvo a repetir, no para evitar las crisis, porque también llegaron a la conclusión, entre comillas, que como funciona el capitalismo global hoy, te lleva a crisis cíclicas, cada tanto. Claro, no es un accidente, va a pasar. Va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que tenés que tener? Tenés que tener dólares de reserva. ¿Para qué? Para tratar de amortiguar los efectos ineludibles de una crisis. Si no acumulás reservas, quedas totalmente vulnerable, abierto a corridas cambiarias, desequilibrios monetarios, financieros, cambiarios y por consiguiente sociales, económicos y también políticos. ¿Pero por qué? Porque el mundo de las finanzas globales, el JP Morgan, para ponerlo, aprendieron. Porque si no, nos arrastra a todos. En el 2008 estuvo este funcionamiento del capitalismo global al borde del precipicio. Entonces todos dijeron, bueno, hay que poner marcos prudenciales, o sea, mayores controles a los capitales, lo que no significa que no siga la bicicleta financiera, no significa que no haya especulación, sino que las consecuencias de esas bicicletas financieras después por lo menos puedan ser contenidas. Entonces tenés que acumular dólares de reserva. ¿Qué es lo que hizo la Argentina de Milei?
La Argentina, Milei, no acumuló dólares. No acumuló dólares durante 2 años que tuvo un contexto local e internacional favorable. Entonces, yo en mi nota que sale hoy en el Destape Web planteo hipótesis que tiene parte de ironía, pero ¿por qué la dupla Milei-Caputo no acumuló reservas cuando tenía un contexto favorable? Entonces planteo la siguiente hipótesis. Por anteojeras ideológicas, porque prefirieron la coherencia doctrinaria antes que el seguro prudencial. ¿Qué significa? Que la lógica de Milei dice no hay que acumular dólar reserva porque emitís pesos y por consiguiente eso genera inflación. Un absurdo teórico, práctico, Claro. pero anteojera ideológico. Soberbia, porque confundieron relato con realidad, eso seguro. Te das cuenta, habla Milei en todo, confunde, digamos, lo que es relato con la realidad. Ignorancia, porque desprecian una bibliografía abundante. No hay que ser de derecha o de izquierda, simplemente es leer, saber qué es lo que pasa, qué es lo que piensan pensadores de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, todos lo piensan. Te estoy diciendo que el Fondo Monetario Internacional. Irresponsabilidad. Una cuota elevada, porque jugaron en el margen de maniobra del país, que no va a pasar, que no va a haber, cuando nosotros seamos gobierno, no va a haber ningún efecto. Yo creo que es una suma de todo, ¿no? A lo que se le suma la ineptitud en la gestión de gobierno, porque la guerra genera costos. Vos lo mencionaste, la suba del petróleo. Esto va a generar inflación internacional, obviamente que también se va a trasladar a Argentina. ¿Qué es lo que te dicen los voceros oficialistas? No, pero esto es a favor de la Argentina, porque hoy Argentina exporta petróleo, entonces vos vas a tener más dólares porque el petróleo va. Lo cierto es que en los picos de demanda de gas de invierno todavía seguís importando gas natural licuado. Por consiguiente, ahí vos vas a tener más gastos. No, Pero es lo que más se cortó por el eso, problema de por Qatar. eso. Entonces, vos vas a tener suba de los precios de los combustibles y por consiguiente más inflación. Mariano Kostelboin, economista, publicó en su cuenta de X, digamos rápidamente, los impactos negativos. La suba de precio de combustible y por consiguiente más inflación. Caída de valorización de los activos nacionales, mayor caída de consumo, suba de la tasa de interés, aumento del riesgo país. Y mientras tanto, ¿dónde está Milei y Caputo? Están en Narnia. Sumo también Sí. un gráfico muy interesante del Financial Times, lo tenemos en la La placa charla ayer de Mediterránea, 11. en serio, fue de un hombre que está loco, en serio. Cualquier cosa dijo. Caputo decís. Sí, decir que ahora te van a echar y van a venir 3 a ofrecerte trabajo. Claro. Sí, lo teníamos en la placa 11, que es justamente el precio del gas, ¿no? Me parece importante también en esto que decías, Alfredo, porque es cierto que Argentina sigue importando gas en el invierno, pero también es cierto que todavía hay un recorrido para el precio del gas natural. Esto lo que se ve es la evolución del precio en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces uno ve, bueno, obviamente cómo se dispara la línea a partir de este ataque de Estados Unidos a Irán. Se había disparado un poco antes, en junio del año pasado, cuando estuvo esa guerra de los 12 días, y ahora se disparó más, pero si vemos la imagen un poco más grande, o sea, si vemos lo que pasó, por ejemplo, en el 2022, que es como el grafiquito que está abajo, lo que se ve es que todavía le queda bastante recorrido al precio del gas para sumar o para llegar a lo que pasó en el 2022. Digo el 2022 porque es la guerra de Ucrania con Rusia que disparó justamente el precio del gas y del petróleo. O sea, lo que vimos antes es la última parte del grafiquito. Quienes no estén en YouTube van a ver que le queda bastante recorrido para llegar a los picos que hubo en el 2022, cuando efectivamente se disparó el precio del petróleo por encima de los $100. Entonces hay que ver también, esto es una noticia en desarrollo porque es un conflicto bélico en desarrollo donde no sabemos bien hasta dónde va a llegar esto y cuánto tiempo va a durar este conflicto, y por ende la temporalidad me marca también la disponibilidad de ese recurso, y es una discusión que Argentina debería estar empezando a tener: qué va a hacer con el precio del gas ahora y cómo se va a preparar para el invierno. Para tener una idea, digo, ahora está recién publicado por el New York Times, Turquía acaba de afirmar que derribó un misil iraní, no había atacado Turquía hasta Turquía, ahora, es un qué país raro. importante.
Bueno, por eso No, porque eran yo aliados, yo me quedé Turquía e tranquilo. Irán. Yo estaba muy preocupado hasta que Mercuriali me dijo que no. Pero aparentemente van a atacar todo el mundo, menos nosotros, porque tiene un pacto el Khomeini con Mercuriali. Sí. Pero tranquila. Vos tranquila, me lo dijo el muchacho ese. Es que uno ve ciertos países y después también los conflictos se expanden. Ahora los más perjudicados vienen siendo Corea y Japón porque justamente dependen del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz. Entonces, digo, los conflictos internacionales, las guerras mundiales no se dieron porque la gente se llevaba mal, no, se dieron porque las rutas comerciales se ven perjudicadas y vos te ves metido en ese conflicto. Ahora, como Argentina, que está del otro lado del mundo, que no tiene nada que ver con eso, se mete ahí, bueno, la respuesta es que tenés, por ejemplo, ayer hubo un tiroteo en Texas que, según en Estados Unidos, según el New York Times, está atribuido a un posible atentado iraní, digamos, ¿no? O sea que parte de la estrategia para difuminar esta guerra, que es lo que está haciendo Irán, atacando a distintos países. Incluso ayer escuchaba a una corresponsal de Al Jazeera diciendo que están empoderando a los kurdos y a las kurdas que han sido perseguidos históricamente por Siria, por Turquía, por Irán. Ahora resulta que son la fuerza de choque contra Turquía, lo cual puede explicar de alguna manera esta intervención de Turquía, ¿no? Mientras Europa se va corriendo, porque Sánchez ha tenido más apoyos de los que se esperaban, ¿no? En el decir no a la guerra. Con Macron, incluso con el primer ministro británico. Es un mundo que se está crujiendo realmente. Vos sabés que hubo mucho ruido porque, a ver, lo que se va a venir es el debate que estamos hablando ahora. ¿Qué va a hacer el gobierno ante lo que pase afuera en la guerra que ya está teniendo consecuencias? Hubo mucho ruido por declaraciones de Toto Caputo el lunes inmediatamente apenas se despertó, donde él habló de que se viene un shock externo fuerte. Vamos a ver el tape número 10. Esto dijo Caputo el lunes con la guerra reciente. Vamos a escuchar al ministro de Economía. ¿Qué dijo el lunes? Buena pregunta, Florencia. Sí, sin duda es un shock externo fuerte. Difícil, por supuesto, saber cuánto puede durar. Está afectando la apertura de los mercados, sin duda, y va a tener sus consecuencias. La parte buena es lo que más, digamos, de alguna manera, es que lo que está afectando es una de las industrias que nosotros más estamos desarrollando como país, o sea que en ese sentido ha habido un vuelco grande, porque pasamos de una situación de hace 3 años precisamente inversa, ¿no? Hoy Vaca Muerta está explotando, entonces, ahora, yo lo que pienso es que esto va a ser coyuntural. Bueno, esto fue lo que dijo Luis Caputo el lunes. Lo mandaron a desdecirse, obviamente, urgentemente. Hubo mucho ruido. Hubo hasta gente que me dijo, no, Caputo no sabe nada. Acá el que más sabe de economía es Milei, bajándole bastante el precio. Es parte del ruido que hubo en Rosada por estas declaraciones. Al otro día, o sea, ayer, en Fundación Mediterránea, en Córdoba, salió a desdecirse Toto Caputo y dijo otra cosa, obviamente. Vamos a ver el tape número 11, donde cambió sus palabras el ministro de Economía. Mirá. Y en economía, como siempre digo, no hay casualidades, hay causalidades. Entonces, si haces las cosas mal, sí, te va a ir mal. Y si haces las cosas bien, sacando algún shock externo, digamos, te va a ir bien. Y, hablando de shock externo, que pareciera que estamos en el medio de uno, el mejor escudo es precisamente este. El mejor escudo es tener la macroeconomía lo más ordenada posible. Esa es la mejor manera de defenderse. Y eso es lo que estamos haciendo. Y también, cuando hay algún evento como el que estamos viviendo, estar del lado correcto. ¡Qué hijo de puta! Che, bueno, tenemos que dar un último momento, urgente, todas esas cosas que hacen los canales de televisión. Hay cambios en el gobierno. El nuevo ministro de Justicia es Juan Bautista Maíquez, en reemplazo de Cunio Libarona. Ustedes dirán, Roberto, yo no sé quién es Juan Bautista Maíquez. Bueno, miren, ustedes recuerdan que hubo un grupo de jueces que recibió una dádiva de Clarín y los invitó, los llevó en avión privado, los llevó al lago escondido, a una mansión, ¿sí? Recibieron esa dádiva varios jueces. Uno de ellos era Juan Bautista Maíquez. Ese es el primer delito, el de dádiva. El segundo delito es que cuando se enteraron, empezaron a conspirar entre ellos y a cometer otros delitos para tapar ese.
uno de los delitos era hacer una factura trucha. ¿Quién es el que propuso hacer una factura trucha, que es un delito, para tapar el delito de dádiva? Juan Bautista Maíquez, escúchenlo. Este es el Fuimos audio víctimas de de Telegram. Increíble. Más allá de eso, y para tener guardado abajo del colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces, sobre todo, lo necesitan para algo en el Consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en Lado Escondido. Yo no creo que sea necesario usarla en ningún momento, pero por la duda, para tenerlo. Eso es mafioso. Eso es mafioso. Una facturita. Una facturita. ¿Qué querés? ¿De membrillo? ¿Una bola de fraile? ¿Suspiro de monja? Una facturita. Ese es el nuevo ministro de Justicia. El hombre que recibió la dádiva de Clarín y después, en un grupo de Telegram, dejó este audio que se filtró, donde él dice, hagamos una facturita, porque claro, ¿por qué la facturita? Por ahí no me explico bien. Ellos fueron gratis. Como saben que es un delito ser invitados por Clarín, dicen, hagamos una factura como que pagamos. Entonces no nos pueden acusar de dádiva. Si un juez nos llama, le mostramos la factura trucha, la facturita. Ese es el nuevo ministro de Justicia. Roberto, recordemos que esta dádiva que efectivamente recibieron no solo Juan Bautista Maíquez, sino que el papá, Carlos Maíquez, varios jueces de Comodoro Pi, del que participaron también personal de los servicios de inteligencia y del Grupo Clarín, no tenía que ver solamente con un viaje de placer, sino que tenía que ver con un viaje de coordinación de estrategia judicial en contra de los enemigos políticos de Mauricio Macri en aquella oportunidad y para instalar lo que después nos dimos cuenta que iba a ser la mesa judicial macrista. No es el único episodio que tuvo, hay que decir también brevemente como imputado a Juan Bautista Maíquez, al igual que todos los demás viajeros felices de Lago Escondido. Y digo breve porque todo esto que acabamos de escuchar... Todo eso fue como una prueba del lofer, ¿no? Decir, bueno, ahí está, ¿ves que se reunían? ¿Ves que se ponían de acuerdo? ¿Ves que estaban acordando? Ahí está. Sí, esto que es absolutamente elocuente en audio, recordemos que pasó sin pena ni gloria por la justicia. Es decir, que rápidamente, hace poco tiempo, fueron todos sobreseídos con ese tipo de pruebas, luego de haber fraguado los documentos de la visita, haber asumido, como vos marcaste bien, que habían hecho gastos que en realidad no habían hecho. Bueno, toda una ingeniería para ocultar que habían sido invitados por Clarín, digamos también a la mansión de Joe Louis, ¿sí? del magnate británico que está obstaculizando el acceso de los argentinos al Lago Escondido, además, ¿no? Hay toda una cadena. Bueno, ese es el nuevo ministro de Justicia. También el nuevo ministro de Justicia fue el hombre de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura en la gestión de Cambiemos. Y el otro Maíquez, discúlpame. Coco. ¿Quién es? Carlos. ¿El hermano, el padre? Hay muchos Maíquez, son varios. Son Pero varios. el que apareció la semana pasada, que dice Coco, que... es el padre. Ajá. El que dicen que estuvo en la quinta de Tapia, de Tobillino. Eso es lo que salió Eso. a contar la Nación, es el padre. Y que alguien desentendido de los nombramientos en la justicia, como es Javier Milei, acaba de mandar el pliego para ratificarlo en casación. Claro. A Carlos Maíquez, ¿sí? El máximo tribunal penal de la Argentina por debajo de la Corte Suprema. Exactamente. Es decir, papá Maíquez en casación, hijito Maíquez ahora en el Ministerio de Justicia. Maíquez, Y hasta ahora era el nombrado jefe por de los Macri, fiscales ¿no? de la Ciudad de Buenos Aires. Todos apadrinados por Daniel Angelici. Eso iba a decir. Vamos a contar el trasfondo de todo esto. Vamos a mostrar que esto lo acaba de anunciar Milei. Se juntó a las 10 de la mañana en Olivos con Cunio Libarona, que no aguantaba más, básicamente. Le fue a decir, che, ya está. Finalmente se reunieron. Cunio Libarona renunció. Está el tuit de Milei. Yo ahí lo había pasado al grupo. Está el tuit de Milei, donde se saca una foto y anuncia la renuncia de Cunio Libarona y dice, bueno, el nuevo ministro va a ser Juan Bautista Maíquez, que ya también salió a tuitear y agradecer sobre todo a Karina Milei. Hoy Juan Bautista Maíquez es el jefe de los fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, labura para la órbita del angelicismo, de la justicia porteña y también, obviamente, por decantación, más atrás con Mauricio Macri. ¿Qué significa que haya asumido y se haya elegido a Maíquez? Porque había, obviamente, otros candidatos que acaba de ganar Karina el ministerio. El ministerio deja de pertenecerle a Santiago Caputo,
Recordemos que la jefatura la tiene Santiago Caputo con Cunha Libarón y con su viceministro Sebastián Amerio, que está en duda si sigue. Eso. Todavía no se sabe quién va a ser el viceministro de Maíquez. Hay muchas versiones acerca de Santiago Viola. Puede llegar a ser Santiago Viola. El apoderado de la Libertad Avanza. Y hombre pleno de Lule Menem. El otro está en el palco juntos con Lule Menem. Lule Menem es el operador libertario, armador libertario de todo el país a nivel nacional, mano derecha de Karina Milei. Y ya que estamos, Johnny, Santiago Viola, además de ser apoderado de la Libertad Avanza y hombre de confianza de Karina Milei, fue quien, como abogado de los hijos de Lázaro Báez, armó la falsa denuncia contra Sebastián Casanelo, asignándole una visita a la Quinta de Olivos para ver supuestamente a Cristina Fernández de Kirchner, que no solo nunca sucedió, sino que aquellos que declararon en esa línea por pedido de Santiago Viola terminaron condenados por la justicia, más no quien los había contratado. Claro, ¿no? Es decir, Santiago Viola zafó. Ellos por su cuenta decidieron ir y decir que Casanelo había ido falsamente, exponiéndose a una condena como finalmente tuvieron. Te agrego un capítulo más. Esto sería parte de un acuerdo entre Karina Milei, el carinismo, encabezado por Pilar Ramírez y demás protagonistas libertarios en la ciudad de Buenos Aires, y el angelicismo, esperando que en 2027 se acomoden los planetas y el próximo alcalde de la ciudad de Buenos Aires lo pondría Karina Milei y sería Manuel Adorni. Ese es el camino que espera el gobierno, Karina Milei, que ya empieza a tejer con el angelicismo de esta manera para que finalmente todo confluya en que la Libertad Avanza ponga al jefe de gobierno en 2027, ya con los Macri corridos a un costado. Eso explicaría un poco el viraje cada vez más profundo al punitivismo de Jorge Macri, ¿no? Que parece que fuera cosplay de libertario. Sí, el PRO va a resistir, ya no sé hasta cuándo, hasta ante esta ola que evidentemente los libertarios le están armando en la ciudad de Buenos Aires. Ese sería el pacto final. Había varios candidatos, yo lo conté la semana pasada, Sandra Arroyo Salgado, Diego Luciani, estaba también Guillermo Montenegro, Carlos Stornelli. Es interesante porque cada uno pertenecía a una tribu. Ayer una fuente del entorno de Santiago Caputo me decía, es imposible que asuma un Maíquez porque no pasaría el filtro de Karina una persona cercana a Angelici. Bueno, lo pasó, acá está Juan Bautista Maíquez, es el nuevo ministro de Justicia. El derecho de admisión se hizo un poco más laxo. Falta de pragmatismo no se les puede... ¿Te puedo aportar algo para ayudar a perfilar, para sumar un poco en el perfil de Juan Bautista Maíquez? Es algo que, perdón la jactancia, pero nos toca de cerca como periodistas, porque en mayo de 2020, no sé si tenemos, entiendo que tenemos en la producción los documentos, los fuimos apurando en la medida que crecía esta versión de Maíquez como posible ministro de Justicia. En el año 2020 me tocó, en un programa de radio que conduzco, entrevistar a una jueza de la Cámara de Casación, justamente, Ana María Figueroa, alguien que fue jubilada hace poco tiempo, viste esos casos donde cumplen la edad, pero en la mayoría de los casos se los deja seguir. En este caso fue forzada a jubilarse. Pero hagamos a un lado eso. En el año 2020, todavía como jueza de casación, la entrevistamos en este programa de radio a la jueza Ana María Figueroa. Y algo que estaba fuera de programa, que surgió de una pregunta espontánea, terminó dándonos cuenta esta jueza de que había recibido aprietes en su función como jueza de casación. Apenas asumido Mauricio Macri en el año 2016, había recibido la visita de un funcionario. Creo que lo podemos escuchar el audio porque me parece que es muy elocuente de qué modo empezamos a tener una noción muy concreta de quién es el nuevo ministro de Justicia de la Argentina. Escuchá. Yo desde entrada, desde el propio diciembre del 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, etcétera, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas. Y ahí no lo hicieron más personalmente a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario. ¿Quién entraba a su despacho, doctora? Un miembro del Ministerio de Justicia. Era, bueno, obviamente... Ejecutivo. ¿Era el propio ministro Garabano? ¿Era el viceministro? No, era algún... quien estaba por debajo del ministro Garabano. Me surgen nombres y me comentan algunos nombres. Me hablan de la posibilidad de que sea Juan Bautista Maíquez, la persona que la abordó en su momento en su despacho. Discúlpeme, doctora, pero la verdad que siento que es importante puntualizar en esto.
Ya le digo, no quiero dar los nombres porque realmente me parece que no tienen sentido. No, está bien. Por suerte, dígame simplemente que no me lo puede desmentir este último nombre y yo sabré entenderlo en todo caso. Por suerte es una etapa superada. Bueno, ¿Fue Maíquez a su despacho? Fue Maíquez a su despacho. Quiero aclarar una cosa, por si lo tenemos creo que documentado también. Inmediatamente hubo un dispositivo muy amplio para negar lo de Maíquez. El propio actual ministro de Justicia hizo saber que jamás había conocido el despacho de la jueza Figueroa, a quien por cierto no se había mencionado. Pero sí aclarar que poco tiempo después la jueza Figueroa fue citada en esta causa y dijo exactamente esto que estamos viendo en pantalla. Confirmó en la justicia las presiones a cargo de Juan Bautista Maíquez por el memorándum con Irán. Claro, ¿cómo se une con lo de Irán, no? El tema. Vos sabés que, Roberto, la causa por la cual había concurrido Maíquez al despacho de la jueza Figueroa tenía que ver con el interés del gobierno de Mauricio Macri. Vos fíjate la velocidad. Diciembre de 2015, claro. Yo me confundí, pensé que había sido 2016. Recién había asumido Macri. A las horas de haber asumido, mandó a Juan Bautista Maíquez a presionar a Ana María Figueroa para exigirle que lo antes posible diera por inválido el memorándum con Irán, porque de ese modo era una forma para avanzar sobre la causa del memorándum con Irán, que es hoy una de las causas que pone en riesgo la situación jurídica, de agravar la situación jurídica de Cristina Fernández de Kirchner. Milei el otro día. Dijo, vas a seguir presa, Cristina, en la cadena nacional. Quiero contar una cosa. Lo que menciona la jueza en aquella entrevista es lo que después empezamos a ver en una cadena de denuncias, Roberto, de otros jueces, otros fiscales. Villena también lo había contado, que le habían mandado. Exacto, gente... jueces del fuero laboral, Sí. el juez Rafaguel y la jueza Martina Afonso, una jueza federal de San Martín. El tema de la rapidez de Macri, yo recuerdo que él asume y a 48 horas después cita a los dueños de C5N y les exige un cambio de línea editorial inmediato y 2 o 3 medidas. Una era echarme a mí y llegaron y me echaron. Claro. Después se armó un quilombo con la gente y aguanté un tiempo más, pero los tipos hicieron la primera semana hacían todo esto. Bueno, algunas de las palabras que usa en esa entrevista la jueza Ana María Figueroa tienen que ver con, primero intentaron con esta visita personal, como yo fui refractaria a esta sugerencia, después pasaron a las tapas de los diarios y como no les alcanzaron las tapas de los diarios, después pasaron a las denuncias, a los pedidos de juicio político. Contra ella, claro. Lo que estaba definiendo la jueza, probablemente sin saberlo en aquel momento, pero que después ella misma redefinió en entrevistas posteriores, es que ella estaba dando cuenta del primer caso de lawfare en la Argentina. Es decir, el poder político ejerciendo una presión directa en nombre, a través de quien hoy ya es el designado nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, después la pata mediática de esta presión y después la pata a través del Consejo de la Magistratura para tender un cerco sobre estos magistrados que no se allanaban al poder político en ese momento de Mauricio Macri y que pretendían mantener su independencia. Es un nombramiento terrible. Parece, perdón, quiero agregar algo. Terrible. Parece que lo rajan a Merio, que es el número 2 de... Era el número 2 de... Bueno, porque una de las cosas que exigía Maíquez era poder... Van a poner? Claro, ¿qué pasa con Amerio, Johnny? Amerio era la persona designada para incidir en algún momento en nombre de Santiago Caputo sobre la gestión cotidiana del Ministerio de Justicia, como ha pasado en muchos otros gobiernos incluso, ¿no? Donde vos tenés un número 1 del Ministerio de Justicia que tiene una línea, como fue, no sé, Alac en su momento, o ya no recuerdo quién, o Martín Soria, y un número 2 que lleva a cabo la gestión cotidiana que no necesariamente están en la misma línea. Me lo describieron así. Amerio llevaba la técnica del día a día y Cunel Ibarón era una especie de diplomático. Claro. Se juntaba con embajadores, ponía la jeta, dio alguna conferencia de prensa. No podía ni hablar Cunel Ibarón, no hay que decirlo. O lo que se da a entender de la asunción de Juan Bautista Maíquez al frente del Ministerio de Justicia es que pidió tener el control absoluto, que en este caso no tenga un número 2 que le haga sombra. De ahí que la idea es muy probablemente Santiago Viola como sí, como es el que está sonando. Por eso digo, pareciera que lo echan a Amerio y lo ponen a Santiago Viola.
Son los rumores que hay ahora que a veces se terminan de confirmar. Igualmente, digo, queda alguien de la órbita del gobierno. No es que va a venir un 2 que es un externo. Santiago Viola sigue formando parte del gobierno, pero es una persona de Lula Menem y de Karina. O sea, Karina toma el control completo del Ministerio de Justicia y pierde un área clave Santiago Caputo. Sí, atención a desde eso. donde, por ejemplo, las ideas de sacar la figura de femicidio, las ideas de anular la ley de identidad de género que puso en juego Cuneo Libarona. Sí, bajar la edad de imputabilidad. Claro, bajar la identidad de imputabilidad también, pero digo, estas ideas que no son claramente de Cuneo Libarona, la idea de la familia como un valor fundamental, eran la letra que le pasaba a Merio, ¿no? Che, quiero traer tranquilidad a la población. ¿Ah, sí? Sí. Yo no quise tirar todo en la editorial porque todo era tan... El mundo termina dentro de media hora, que no quiero justo ir con la línea del Pentágono que le dice a sus soldados que se viene Armagedón y que entonces tienen que luchar por Dios. Pero ayer una investigadora de Anthropic es una empresa de IA que se hizo muy famosa porque le dijo que no a Trump cuando Trump le pidió la inteligencia artificial para que manejara la guerra prácticamente, para que eligiera a los blancos, para que disparara, qué sé yo. Claro, entonces están de dar explicaciones y dijo algo que ya lo habíamos leído hace un tiempo, que es que la IA es una amenaza para el ser humano, entre otras cosas, porque cuando vos la querés desenchufar, apagar, como quieras llamarle, te amenaza que te va a matar. Escúchenlo. Si le dices al modelo que va a ser apagado, por ejemplo, tiene reacciones extremas. Así que, ya sabes, sí, con investigaciones publicadas que afirman que podría incluso chantajear al ingeniero que lo va a apagar si se le da la oportunidad de hacerlo, y así sucesivamente. Estaba listo para matar a alguien, ¿no? No estoy seguro si a ellos, si fue Claude o alguien más, pero sí. Sí, claro que sí. Así que esto es obviamente muy preocupante y este es el punto al que me refería sobre la necesidad de impulsar la investigación sobre la alineación, que es este tema, esta área, que es, ¿sabes cuán alineados están los valores del modelo en toda la distribución, incluso en escenarios de estrés, hasta el punto en que si tienes este modelo en público y está tomando acciones autónomas, puedes estar seguro de que no va a hacer algo como... Está avisando como ellos tienen todo un código de valores, esta empresa, qué sé yo, y están tratando de que las otras empresas también lo tengan, que no le demos a la inteligencia artificial que haga lo que quiera. Entonces dice, miren, entre los problemas que tenemos es que tienen vida propia, como tienen vida propia no quiere que los maten, entonces cuando vos le decís, no, bueno, mirá, te voy a pagar, te amenaza que te van a matar. Sí, la exigencia del Departamento de Estado Anthropic era que tuvieran drones y armas totalmente autónomas, o sea, sin control humano, uno, y el otro era que hicieran también tareas de inteligencia interna en Estados Unidos, a lo cual Anthropic las dos cosas se negó, ¿no? Ayer, entre otras cosas, Harari dijo que ya todos estos supermillonarios están buscando la forma, que está bastante avanzada, de hacer una especie de cibercuerpos y ellos se ponen chip y qué sé yo, entonces tienen una inteligencia superior. No es joda, todo esto está pasando en el mundo, lo dijo ayer Harari, que es un historiador científico muy importante. Quería pasar a Marta, porque en el marco de esto de las redes y qué sé yo, este gobierno está haciendo ciberpatrullaje. Sí, y te detienen. Totalmente, afecta a vidas concretas. Y es parte también de lo que estamos hablando porque de estos montajes que arma el Ministerio de Seguridad, en este caso estamos hablando de Nico M., no vamos a poner su apellido por pedido expreso de su familia, porque Nico es un trabajador de la Universidad de 3 de Febrero, es un artista, dibujante, que desde mayo de 2025 empezó a ser investigado por esta división, Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado. ¿se acuerdan que en mayo justamente se modificaron las incumbencias de la Policía Federal con el decreto 383 del 25, donde la Policía Federal empieza a tener tareas de inteligencia, incluso autorizada, bueno, el ciberpatrullaje se autoriza en mayo y en mayo empiezan a mirar las redes de la gente. A Nico se lo detiene hace el 24 de febrero, no relacionado con ninguna manifestación, sino con... Es importante entender que te puede pasar a vos que estás escuchando, porque no es un protagonista de la vida pública ni estaba en la calle reclamando, es una persona que hizo un posteo. Totalmente. Si quieren vemos algunas de las imágenes, porque esto, cuando hablo de montaje, quiero decir, llegó al día siguiente de la detención de Nico o unas horas después, un comunicado de Alejandra Monteoliva hacia periodistas donde daban explicaciones sobre
sobre el por qué lo habían detenido y parecía que habían detenido, no sé, al líder de Al Qaeda o un poco más. Y quien se hace eco primero, hablando de las operaciones de prensa, como empezó este programa, fue Infobae, que es prácticamente últimamente un vocero del Ministerio de Seguridad. Si te parece, miramos en principio las fotos del allanamiento. Tenemos la placa 2, en principio. Si uno ve esto y te dicen que detuvieron a un integrante de la organización Antifa, organización que nadie conoce como tal, digamos, sino que hay un movimiento antifascista, hicimos una marcha el 7 de febrero, sin ir más lejos. Es que internacional fue el movimiento. Es un movimiento internacional y es un movimiento, digamos, es una postura política frente a la represión y frente a cosas como esta. Vos ves esto, bueno, un Antifa declarado terrorista por Donald Trump, esa organización inexistente, pero que está citada en el comunicado de Monteoliva, y ¿qué ves? Bueno, te da miedo. Lo que no te dicen, y no te decía tampoco Infobae, es que estas son réplicas de la Segunda Guerra Mundial. Ninguna de estas armas tiene poder de fuego, son juguetes. Es coleccionista, Nico, y esto está expuesto como si fuera un gran armamento. Pasamos a la placa número 3, por favor, para ver otra de las... Bueno, este es otro de las pruebas del delito, como ven ahí con el logo de la Policía Federal. Banderas, bufandas, qué sé yo, en otros casos ha habido pañuelos verdes. Esto, acción antifascista, bueno, o sea, esto es una prueba de delito, parece. Uno no puede tener militancia política últimamente. Y vemos una más. Esto se parece mucho a la dictadura, cuando te mostraban los libros, decían a la gente, mirá, leía este libro. Pero además pareciera como si fuese simbología nazi, ¿no, chicos? Son simbologías de un movimiento que es justamente anti-nazi, antifascista, no se comparan esas cosas. Y acá está lo peor, porque a él lo detienen, la acusación que tomó como cierta el juez Lijo para dejarlo detenido y rechazar su excarcelación, incluso, o sea, Nico todavía está detenido, es la amenazas a Patricia Bullrich. Y uno se pregunta en principio, ¿cómo habrá recibido Patricia Bullrich las amenazas? ¿Escrolea Instagram mirando los perfiles de anarquistas o de antifascistas? No, o sea, Bullrich no tiene manera de enterarse cómo llegan estas amenazas. Sin embargo, la figura legal que le imponen es intimidación pública. La intimidación pública existe como figura penal para quienes generan caos, y pone ejemplos la figura penal en, por ejemplo, las amenazas de bomba a un aeropuerto o a un lugar público, donde eso podría generar, pero además tenés que tener una capacidad de fuerza para que te puedan poner intimidación pública. No es que yo puedo... Se tiene que demostrar que vos sos capaz de cumplir esa amenaza. Exactamente. Bueno, acá están las amenazas, son esos que ahora los podemos ver más grandes, están en los dibujos de Nico. Había uno igual con el de Patricia Bullrich que nos sacó, es esta idea de que ahí estaría amenazando de muerte con esos pines, con ese dibujo que te puede gustar más o menos, puede ser, pero sin duda no es una amenaza de muerte, pero ahí está Nico con detenido, digamos, ¿no? Como decía, es un dibujo, ni siquiera hay un arma atravesando la cabeza de Milei, o sea, es una caricatura claramente, ni siquiera ¿no? podés identificar claramente como Milei, vos podés decir que es otra persona, pero y después lo acusan de amenazas a la Policía Federal porque, bueno, en esos dibujos que vimos ahí se veía, por ejemplo, a policía, no sé, uniformados con calaveras en lugar de caras, digamos, como si ya los hubiera matado. Bueno, es una cosa, o se ve sangre, qué sé yo. Cosas que tienen que ver con la libertad de expresión. Exactamente. Chicos, la creatividad, los dibujos, la ilustración. Pero de algún lado tiene que salir la frustración, ¿viste? Sí, por supuesto que sí. Y la libertad de expresión, además, tengamos en cuenta que es es algo de lo que los libertarios hacen mucho hincapié, porque como están en contra de la libertad de prensa, entonces defienden la libertad de expresión por poder expresarse en Twitter, por poder expresarse del modo que quieran, insultando, incluso enviándote Falcon Verde, que es una cosa que a mí me pasa muy seguido, pero le pasa a muchísimas personas y periodistas que, ¿no? El famoso meme, ya estoy llegando, ¿no? Con el Falcon Verde, insisto que se vienen los 50 años del golpe, y esto es muy sintomático, porque aparte no es un caso aislado, aunque hay pocos. También se detuvo, Mariano, hiciste vos una nota en enero sobre Daniel Vera,
un jubilado docente que vive en Chaco, a donde hasta Chaco fue la Policía Federal de Buenos Aires para traerlo acá y detenerlo por unos posteos en Facebook, que es una red social bastante más en desuso, donde que tenían 10 vistas, por ejemplo. Ahí tenemos una de las placas del Destape, de la nota que salió en el Destape. Stornelli ¿no? creo que lo había mandado, ¿no? ¿Cómo? Stornelli creo que había intervenido. No, en es esa Lijo causa. también, Lijo. es Lijo, es la misma, el mismo juzgado. 3 veces se pidió la excarcelación de este jubilado, lo único que consiguió hasta ahora es tener prisión domiciliaria en su casa. También en su allanamiento habían mostrado cuchillos largos, que eran los cuchillos de asado, ¿no? Los famosos tenedor y cuchillo Claro. con mango largo. Sigue detenido y se supone que va a ir a juicio porque había posteado a una foto con Majul, Netanyahu, no sé. Para disciplinar, para intimidar, ¿no? Por supuesto que es para disciplinar, por supuesto que es para... Pero él lo sufre. Sí. O sea, hay vidas reales, Hay vidas concretas reales, claro. detrás de esto. Hay amigos, compañeros de Nico que, que están padeciendo esto y que también tienen este temor de que por tu actividad política, que es lo que se busca, Claro. vos tengas miedo de ser detenido, igual que si vas a manifestarte frente al Congreso cuando se votan leyes espurias como la de la reforma laboral, que ya vimos que te llevan preso. Ayer uno de los muchachos que fue detenido en la última, cuando se sancionó finalmente la reforma laboral, lo habían detenido, igual que a Milton Ptolomeo, que está detenido acusado de tirar bombas Molotov, lo cual es cuestionable, digamos, pero es cuestionable, digamos, si era Milton o no, porque no hay ninguna prueba de que sea la misma persona. Ayer liberaron a uno de ellos sin falta de pruebas y esto se repite, o sea, se encarcela personas, la justicia los libera, pero las causas quedan. Y en muchos casos, muchas de estas personas se van en libertad con la prohibición de acercarse al Congreso, lo cual es una locura. O sea, es una cosa en cuentagotas, pero a la vez es un disciplinamiento para toda la sociedad que es muy, muy preocupante. Como les decía, esto es, además depende... Hay una avanzada represiva que no se da solo en los hechos, sino que viene con un marco legal hecho por decreto, porque a la Policía Federal le cambiaron sus atribuciones, la convirtieron en una dirección de inteligencia federal. Forma parte de esto que dieron en llamar el sistema de inteligencia nacional, donde la CIDE actúa en relación con todas las fuerzas de seguridad e incluso con las Fuerzas Armadas. Eso lo vimos y lo han denunciado los organismos de derechos humanos, donde esta información está circulando y sobre todo lo que queda clarísimo es que nos están investigando permanentemente a todos y a todas, digamos, ¿no? Y que en este caso pueden haber agarrado a un perejil o a una persona que directamente se llama Antifa para mostrarle a Donald Trump que se persigue a esa organización descentralizada, como dice Oliva en su comentario, igual que cuando van a buscar a una maestra que dijo que estaban deportando migrantes en una escuela con un nombre en inglés. Parece que son cosas que están hechas para mostrarse a otros y a otras, pero sabemos también que está muy condicionada nuestra capacidad de poder expresarnos, sea en redes, y no por ahora no tanto así, pero bueno, sabemos que acá al Destape han llegado juicios, ¿no? Que implican dinero. Así como no te dejan ir al Congreso, porque ya directamente atacan a cualquiera que quiera ir a manifestarse. Por eso las manifestaciones están tan flacas últimamente, porque realmente es peligro. Acá Lula la tuvieron secuestrada 2 horas, la pusieron en un lugar y no la podían... Total. Y además tenés que sumar... Ahora también en las redes, es decir, la cosa es que vos no te puedas quejar en ningún lado. Tenés que sumar a personas migrantes que directamente no van a manifestarse por más que tengan sus papeles en regla, porque, hoy en día también con la reforma de la ley de migraciones por decreto, con el decreto 366, si vos estás en lo que ellos consideran delito, que es sedición, por ejemplo, ¿no? Porque a Nico intentaron meterle la ley antiterrorista, igual que a Milton Ptolomeo, igual que a Héctor, a Omar Aguirre, que fue liberado ayer, por suerte. El Poder Ejecutivo se presenta diciendo son terroristas, son acciones terroristas para desestabilizar el país. Stornelli lo tomó, ¿no? En su caso, Stornelli lo tomó.
Sí, Stornelli no está todavía... Stornelli había sido uno de los sostenes fundamentales de las primeras detenciones con la ley Bases. En las marchas, de los jubilados incluso, no recuerdo ahora en cuál puntualmente. Ley Bases fue Servini de Cubría. Sí, pero el fiscal, siendo Stornelli, sí. es decir, la jueza toma, incluso toma la decisión de excarcelar progresivamente a varios de los detenidos, incluso cuando Stornelli sostenía que todos ellos debían permanecer en prisión preventiva por la aplicación de la ley antiterrorista, porque entendían que personas que habían sido capturadas en lugares totalmente distintos y a distancia, es decir, no es que se había encontrado un grupo, no es que tenían panfletos, no es que tenían armas, no. Personas que habían sido capturadas al azar por distintas fuerzas de seguridad en distintos lugares, ni siquiera centrales de la Plaza del Congreso, sino en cualquier lugar. Aparentemente, según Stornelli, se habían coaligado para llevar a cabo un intento de golpe de Estado. Está la casa. Déjenme cambiar de tema que se nos va el tiempo. Hay un lío bárbaro en Casa Rosada, Roberto. Ya te cuento. No conmigo, ¿no? No, por ahora no. ¿Por el tema de justicia? Hay un lío bárbaro. Me acaban de confirmar, lo echaron a Sebastián Amerio, número 2 de Santiago Caputo. Confirmado número 2 Santiago Viola, como veníamos diciendo, hombre de Karina Milei. Yo esto lo tengo que contar. Ayer había rumores de que se va Santiago Caputo del gobierno. Rumores, nada más. Ayer compró unos campos y dice que se va a ir a dedicarse al sector agropecuario. A cosechar. Yo ayer no le di entidad. Ayer no le di entidad, fue durante el día. Hubo rumores de que Santiago Caputo en los próximos meses podría abandonar el gobierno. No le di entidad porque eran rumores de ayer. Este movimiento alimenta esos rumores. Es lo único que voy a decir. No estoy diciendo que Santiago Caputo va a renunciar, que se va mañana. Igual no va a renunciar a nada porque no es funcionario de nada. ¿Pero qué áreas tiene hoy teóricamente? La UIF, la CIDE. Mucha plata. ¿Qué más? Arca. Mucha plata. Salud. Mucha plata. Una partecita del Ministerio de Economía, de alguna manera. ¿Qué sé yo? Porque es Toto Caputo, es el Ministro de Economía. No, igual Toto Caputo tiene independencia. Tiene autonomía. Arca. Claro, sí, Arca. Eso. Y bueno. Igual alguna comunicación con Toto tiene, pero más narrativa, me parece. Sí, plenamente narrativa. A ver, técnicamente ejerce más poder que, por decir algo, Sandra Petovelo, que tiene lo que eran 8 ministerios bajo su ala. Bueno, si tenés porque la CIDE, son áreas sensibles, tienen que ver con presupuesto, tienen que ver con caja y tiene que ver con información sensible de la población y de las empresas. Ahora la CIDE puede investigar el Arca, por ejemplo. O sea, bueno, y contame un poco de la vicepresidenta. A ver, con la vicepresidenta siguen los tiroteos. Ayer continuó todo esto con Luis Petri. Recordemos que había arrancado el domingo, siguió el lunes. La fórmula Villarroel, María Eugenia Vidal. ¿Qué tal? ¡Opa! Es información, Roberto Navarro. La soltó como una lágrima. Como si nada. Soltó como una lágrima. Dos mujeres. Yo les quiero mostrar. No tiene nada que ver con el feminismo, por favor. Bueno, no nos hagan cargo. Exacto. Les quiero mostrar un tape. Ayer Moreno maltrató a otra mujer, ¿la vieron? Sí. ¿Otra más? Otra más. Cualquiera. Otra, ¿no? La de Crónica. Sí, ¿cómo se llama? Bray, la de... A Mariana Bray. Sí, se paró todo, fue fuerte lo que pasó exigió ayer. Que se calle, que gritaba como un loco. Lo tienen por ahí, estaba en mi editorial. Mide, otra vez. Yo lo que midiendo. digo, que haga lo que quiera. No lo lleven más a la reunión del PJ y lo ponen al lado de candidatos a presidente, porque no queda bien. ¿Lo tenés? Mostralo porque es muy fuerte. Vimos con la de Crónica y ayer se volvió loco de nuevo. Míralo. Está mucho peor que en el 2001. Y sobre todo si viene un Gil, que es economista, a defender, bueno, lo escuchamos y rebatimos. Ahora, cuando se habla por hablar y no se tiene idea de lo que está pasando, están comprometiendo el futuro de la patria. Entonces llega un momento en que hay que terminar con esto. ¿Sabés lo que sí se sabe, Branca? Lo que sí se sabe es que hasta ahora el único... No, a vos te digo, a vos y a la gente que está del otro lado, que por supuesto le interesa mucho este debate. Lo que sí se sabe es que hasta el momento fue el único economista que logró bajar la inflación que dejó el gobierno anterior. No, o sea, el gobierno anterior y los anteriores. O sea, hay mucha recesión, la inflación. Está bien, pero hasta ahora esto es un hecho de la realidad. Yo decía el 1%, Patricia Bullrich decía el 2%, y decía que la Argentina era un desastre, y ahora esto festejan el 2,20. Claro. Están mintiendo, dejen de mentir. No pueden seguir mintiendo. Yo decía el 1%, Patricia decía el 2%, decía que el país estaba hecho pedazos, y ahora vos festejás el 2,20. ¿Qué
estás diciendo? No tenés idea de lo que estás hablando. Y del otro lado, estás poniendo en peligro la supervivencia de la economía argentina. Vos, porque aquel se queda callado. Cuando le dije, jugá tu patrimonio, diciéndole a las empresas que inviertan, no dijo más nada. Ahora, como vos sos alegre Igual para mucho hablar, aire para Moreno, del otro ¿verdad? lado podés decir cualquier cosa. Vamos. Y llega un momento que te tenés que callar. Yo nunca me voy a callar por más que vos quieras que me calle. Sí, callate porque estás hablando Lo pavadas. siento, lo lamento, pero no va a pasar. Contesto Moreno. porque tengo miedo que la quedes acá, por eso no te contesto. ¿Qué? Tengo miedo que la quedes acá, por eso no te contesto. Que te muevas. Sí, perdón, una cosa, este payaso que hablaba recién, Guillermo Pará, Moreno. es raro, pero estuvo bien Mariana Breiro que Sí, le dijo, sí. no me voy a callar porque vos me Y Aracre también, digamos, está bien, que no se Está bien, escucha. si tenés un energúmeno enfrente, Sí. no hay mucho más margen. Pero quiero destacar ¿Qué es una ese cosa. show que hace C5N? Pero déjame destacar algo, perdón, Alfredo. El payaso este acaba de decir algo importante que yo no había reparado. Dice, yo decía algo, yo decía 1%, Patricia Bullrich decía 2%. Claro, cuando Patricia Bullrich se presentaba con esa pantomima. El decía- 1,9. Pero cuando Guillermo Moreno dice yo decía 1%, se está desmintiendo a sí mismo. Porque durante años dijo yo no tuve ningún tipo de intervención sobre el INDEC. Claro. Entonces, quien en aquel momento fungía como secretario de Comercio y no tenía una dependencia funcional o no tenía una incumbencia funcional respecto del INDEC, acaba de confirmarnos a cielo abierto a todos nosotros que denunciábamos que Guillermo Moreno había intervenido el INDEC, que lo hacía. Yo a la noche veo Batalla Cultural, entonces no lo veo, pero sé contar. Y en esa mesa había 3 del campo popular y 2 libertarios. Ya no hay 1 por noche, ya hay 2. Vayamos sumando, en cualquier momento Sí, se cambia el, van a el ser todos equilibrio. libertarios. Pero bueno, no quiero Bueno, queda el meterme- destape. Me llamó la atención que eran 2. ¿No? Ya, ¿viste? A mí me pidieron, tenés que poner 1. Sí, agárramela de acá. Escuchámela. Pero Por favor, no. Por favor, no. Terrible. No, pero yo me llevo bárbaro, che, con quién? no. ¿Con Moreno? Con la gente rosada. Bueno, Me llevo contame, espectacular. Villarroel es amiga de Moreno. Él lo ha dicho. Bueno, que quería es un una debate fórmula. que planteó ayer. Mira, ayer habló Cristian Butti, que es un... Te voy a decir, en serio, en ese armado busca alianzas. Moreno Pichetto, ojo. Los dos han hablado bien de Villarroel. Sí, sí, sí. Mira, ayer habló Cristian Butti. Cristian Butti es un consultor cordobés muy conocido, que es el titular de CB Consultores, que es una consultora que viene en alza porque le viene pegando a varios resultados electorales. En el gobierno lo estiman, con esto no estoy diciendo que trabaja para el gobierno, sino que en el gobierno le tienen estima, lo leen y lo difunden porque le anda pegando bien a los últimos resultados electorales. Ayer habló en un stream y hizo una lectura sobre ¿a quién le resta y a quién le podría sumar una candidatura presidencial de Victoria Villarroel en 2027? Dijo esto y quiero que lo debatamos en la mesa. Y piénsenlo, ¿a quién le conviene que sea candidata a presidenta en 2027 Villarroel? Pero vamos a escuchar a Cristian Butti en el tape número 9, mirá. Ahora ya estoy viendo una tendencia clara. O sea, y es un poco complicado decirla porque está demasiado anticipado y como bien dice Manu, pueden pasar muchas cosas. Claro. Pero la tendencia es que el gobierno de a poco va erosionando su techo. O sea, te lo podría resumir de esta manera. No hay nadie que no haya votado a Milei y que ahora lo votaría. Y sí hay personas que han votado a Milei en 2023 y ahora empiezan a dudar y dicen, no sé, antes tenía la... no sé. Cierto desencanto. Exactamente. Con lo cual, el piso está fidelizado, el presidente haga lo que haga. Haga lo que haga. Y si quiere deja de gobernar ahora hasta octubre del año que viene, o sea, hay paso hasta agosto, va a tener 33, 34 puntos. No se van a mover. El problema es que con eso no van a hacer en primera vuelta. O sea, es piso firme. Piso firmísimo. No hay terremoto que lo mueva nada, eso. Nada. No le entran balas. Y techo, como Porque decís, erosionándose o a la baja. Exactamente. Claro. Con lo cual una Villarroel, yendo por fuera, pescando ese voto republicano, anti-K, pero republicano, te limita. Y si no Villarroel será alguien del PRO. Y en ese esquema... Y quizás sea alguien del PRO y también, o sea, puede haber más de un candidato republicano. Exactamente. Con lo cual, digo, acá el meollo es, si vos no lográs el triunfo en primera vuelta, lo mismo que le pasaba a Massa, si vos no lográs el triunfo en primera vuelta aprovechando la heterogeneidad de la oposición... Ya es una lotería después. Y ya después balotaje es todo contra vos, ¿me entendés? Porque en definitiva voto siempre dependiendo de lo que haya enfrente, pero sí. Es lo que le pasaba a Massa, ¿viste? Bueno, debate que está ahora, está obviamente en el gobierno y también en la sociedad y en la política.
Si va a ser candidata a Villarruel en 2027, ¿a qué lo beneficia? Hay gente que no está muy de acuerdo con esto, con que beneficia al peronismo, porque la verdad es que el peronismo puede sacar algún rédito de esto. Villarruel le come votos. ¿Y el peronismo vos te parece que va a ir junto? Bueno, ese es el problema, ese es el tema. ¿Qué va a pasar con el peronismo? También uno se pregunta, ¿hay gente del peronismo que puede llegar a votar a Villarruel? ¿Hay gente de Milei que puede llegar a votar a Villarruel? Esa confusión existe hoy, ¿eh? Esa confusión existe hoy. Moreno mide 0,5, pero forma parte de un entramado que se está armando. Nacionalista, republicano. El tema es que Villarruel encarna el antiperonismo. Es raro que un peronista vote a Villarruel. También, digo, se da esa rareza. Yo te incorporo otro elemento en el debate, si queremos debatir o simplemente como análisis. Yo no sé si es tan seguro ese 30-35%. Ese piso del 30-35% es hoy. Pero si la economía se sigue... Sacó 40 hace nada. Sí, bueno, pero todavía no empezabas a tener... Perdón, y no fue Milei. Y no estaba la cara de Milei. Claro. Sacó un 40 sin Milei. Por eso, el debate 2026 con 2027 de recesión, caída de la economía, pérdida de puestos de trabajo, caída de las empresas día a día, una crisis internacional, y yo no sé si tiene ese piso 30-35. Digamos, hoy lo ves porque está así, pero y además si sigue con estos ataques emocionales. Bueno, esos ataques emocionales tienen algún sentido. Polarizar, volver a poner a Cristina, claro, por lo que hizo el domingo. Claro, y pero volver a poner a Cristina Él quiere poner a Cristina, claro. Polarizar con el kirchnerismo. Hay un proceso, esto lo hablamos varias veces con Roberto, digamos, que vos tenés diferentes procesos, diferentes tiempos. ¿Cuántos tiempos podés aguantar que la plata no te alcance? Claro. Y que todos los meses te digan, no, está bajando la inflación y vos ves la boleta de luz, Pero de yo gas, te digo, el transporte y todo eso. Además de la plata, la infraestructura, que es algo que es mucho peor, Claro, porque digo, cuando hablamos de infraestructura es las rutas, la falta de jardines maternales, digamos, o sea, tu día a día, la falta de escuelas, o sea, las colas en los hospitales, digo, es un montón, el transporte, si ustedes vieran Constitución todos los días, se te caen las lágrimas, son 3 cuadras de cola para tomarte un bondi. Ese 30-35% no es que va a ir al peronismo, pero sí puede ir a otra figura que pueda amalgamar el antiperonismo o la derecha, que puede ser Villarruel, puede ser Macri, puede ser cualquiera que quiera, o Villarruel Vidal. Sí, como yo ya lo tomo como dato. Milei necesita ganar sí o sí en primera vuelta. Milei necesita ganar en primera vuelta. No va a ganar. Bueno, sigue cayendo la economía, recesión, hay una oferta... Tiene que sacar mínimo 40 y una diferencia de 10. Si no, tiene que sacar 45. Parece difícil. No es fácil. Claro, parece muy difícil. Si hay mucha oferta, se le empiezan a ir votos por derecha. Por eso, si aparece Cuando una Villarruel... el mercado se dé cuenta de esto, que no puede ganar en primera vuelta, yo te quiero ver. Claro, también. Porque en un balotaje es esto, después puede pasar cualquier cosa. Scioli ganaba y perdió. Sí. Entonces, ¿qué van a poner? El riesgo Villarruel en vez del riesgo Cuca. No se puede pensar en una opción. Milei también. Milei va a tener que hacer todo para ganar en primera vuelta. Va a tener que hacer todo para ganar en primera vuelta. El balotaje puede pasar cualquier cosa y suele pasar, como decía Buti recién, después la gente vota en contra del que está en el poder. Por eso hay que ver cómo se sigue vendiendo Milei, que sigue siendo un outsider y demás. El que no camina y no levanta es Dante Gebel, ¿se acuerdan de Dante Gebel? ¿Ahí? No, tiene un nivel de desconocimiento altísimo. Sí, desconocimiento. Sí. Pero él se ayuda bastante a eso, ¿no? Quiero decir, se ayuda bastante ese desconocimiento porque es un tipo que... Tiene un nivel está muy bajo en las encuestas. Pero además se pone como una posible alternativa y no se muestra en ningún lado, salvo en aquellos ámbitos propios del público evangélico, a donde ya lo conocían de antes. Ahí te mandé un par de marchas, una en Nueva York y ahora otra frente al Ministerio de Trabajo acá. Hay una marcha contra la guerra en Nueva York y hay una marcha acá en Alem frente a... Sí, al es Ministerio de secretaría, ahora no es ministerio, ¿no? Bueno, a la Secretaría de Trabajo por FATE. De Trabajo por FATE, así es. Está habiendo manifestaciones en toda Europa contra la guerra. Está en una encerrona Trump, Sí. Está en una encerrona. Sí. Está teniendo un problema enorme. Ya venía muy mal, las encuestas le daban 30 y pico, que los presidentes norteamericanos al año miden 50 puntos, Sí. el tipo media 30 y pico, y con todo esto se le armó un quilombo. Y ayer hubo, además del tiroteo en Texas, hubo primarias, ¿no? Donde, más allá de que no están los resultados finales, el candidato demócrata, que es un joven de 36 años, Talarico, le sacó 15 puntos, aunque sean diferenciadas, digamos, tuvo mucho más votos que la candidata republicana. En Texas, que es un en Texas, claro, ahí está Nueva York, es un refugio republicano. Las marchas contra
la guerra en Nueva York. Lo conté la semana pasada. En el gobierno ya están abriendo el paraguas ante una posible derrota de Donald Trump en noviembre. Ellos lo que dicen es... El paraguas te lo van a meter en el culo. ¿Para qué te sirve un paraguas por una derrota de Trump? Disculpame, pero no. Lo que dicen Esto no es... se arregla con un paraguas, ¿eh? Y se abre. No, y menos adentro, no se abren paraguas adentro. Acá decía mi abuela. El otro día, que dan mala suerte. El otro día me decían, nosotros ganen los demócratas o ganen los republicanos, ya tenemos un acuerdo que es de acá para adelante con Estados Unidos que trasciende la relación personal de Milei con Donald Trump. O sea, si gobierna el día de mañana Kamala Harris, vamos a seguir con este tipo de acuerdos con Estados Unidos. Vamos a hacer los duraderos, gobierne quien gobierne. Una persona muy importante de la Casa Rosada, en estricto off, Roberto Navarro. Que no voy a revelar. Una de las personas con las que te llevas bien, evidentemente. Me llevo mal con todo, pero no importa. Se puede hablar. Te quiere. Si No, le se- hiciste después... Querer es mucho. Que Milei sabe contar. No, se Sí, puede. después que dijiste que Milei sabe contar. Tratamos de llegar a algún tipo de diálogo. ¿Te comentaron algo de ese video? ¿En la Casa Rosada? No, porque es... No sabía Lo que hizo fuiste vos. Tenenbaum. No, vos fíjate que no hay trolls respondiendo a ese video, porque es infalible. Es la Claro, palabra es lo de que mi- dice. Pero algo te van a decir, che, No, Johnny, no hay sos un ma- guacho. ¿Qué No hay hiciste? manera. No hay manera. No hay manera. Pero te felicitaron. Johnny es intocable. No dicen nada. Karina no te dijo nada. No me dijo nada. No, ¿La estás hace- viendo? Hace rato que no la veo a Karina en la Casa Es el Rosada. embajador del destape en la Casa Rosada. ¿sí? Sí. Donde está él es un área del destape. ¿Repite indumentaria, Karina? No, nunca la vi repitiendo indumentaria. Ah, Nunca la vi. mira. La buena vida. Jamás. Sí. Jamás la vi repetir indumentaria. Cada vez vemos que se viste un poco mejor. ¿Está Luis? mejor maquillada, que venga ¿no? Luis, que venga Luis. Sí, muy buenos días, cucardos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué haces, Chiquitapia? ¿Cómo te va? Chiquitapia, no me hablé de Chiquitapia. Estoy preparando un informe, una investigación de Horacio Kavak. Los vínculos del Chiquitapia con Irán, Hezbollah, la ETA y la vez que estuvo con el mariscal Tito. Hay foto. Hay foto. Hay foto con el mariscal Tito y Chiquitapia. Impresionante. Me dijeron que Sayat el otro día pidió al aire que alguien analice el texto que Milei escribió al ingresar en la Asamblea Legislativa. Sí, es verdad. Y se lo pidió a la producción. Y claro, sí. Bueno, todos sabemos cómo son los productores, ¿no? No Así hacen que, nada. como son como los mozos jóvenes en los bares de Palermo. Tardan hacen? en darte bola, te puede entrar lo que pediste, te puede entrar más lo que pediste. Así que me voy a encargar yo. Me tomé el trabajo yo. Muy bien. Mira, Alfredo, yo no soy un especialista, pero... te puedo adelantar que esa letra, te lo repito, te lo repito de nuevo, esa letra y ese texto está relacionado con la personalidad parecida a grandes nombres de la humanidad. Te puedo nombrar, por ejemplo, a Napoleón, Alejandro Magno, Marco Polo, y con cositas de Mandela y de Gandhi. Un Victorio Gassman, un De Niro. Tal vez un Marlon Brando en El Padrino. Pero bueno, como ustedes seguro se van a reír, como se están riendo ahora, y no confían en mí, le vamos a preguntar a la inteligencia artificial. A la de Grok. ¿Te lo repito? Sí. No tenés que repetirlo, soy inteligente. Bueno, ¿Está con el Babi? no, es la voz de la IA. La de Babi Checopar es la versión gratuita. Y viene con la voz de Babi Checopar, la IA. Bueno, vamos con el análisis, pero antes auspicia el análisis de la inteligencia artificial geriátrico bilingüe The End. Tu última oportunidad para aprender inglés. La gratuita viene con publicidad, Roberto. La IA gratuita viene con publicidad. Bueno, te pido perdón. ¿Podemos hacer inteligencia artificial, por favor? Y, bueno, analizamos la letra de Milei, tiene tendencia al desgaste energético, inquietud mental que puede derivar en dispersión o dificultad para mantener foco sostenido en detalles minuciosos. Cierta irregularidad en el ritmo, posible fatiga crónica, estrés prolongado, signo temprano de declive neuromotor. Pará que anda medio mal, Roberto, para.
angularidad A mayúscula predominante, riesgo de rigidez cognitiva o emocional bajo presión. Pará, que se está trabando la mierda esto, pará. Además se caga encima, se saca los mocos y lo pega abajo de la cama, deja la media sucia tirada, no se limpia, no hace la cama, escupe los carozos de aceituna. No, pará. Se enchufó la mierda esta. Se enchufó todo. Dios, ¿por qué me odias? ¿Por qué me haces tan inútil? Chao, Roberto. Me gusta mucho más este, Maja. Bueno, hablemos de la CGT. Uy, Estamos todos llorando. qué difícil pasar de climas. Bueno, la CGT está por tener una foto en las próximas horas con el Fondo Monetario Internacional. Y es una foto de relieve político en momentos donde el gobierno está demorado en la promulgación de la reforma laboral. Hay un detalle, Roberto, que quizá pasaba un poco por alto en estas últimas horas, que era, todos vimos la manifestación de la CGT acudiendo a tribunales para acompañar la impugnación judicial a la ley de reforma laboral sancionada por el Congreso. Pero lo cierto es que se acompañó solamente un acto simbólico. No hubo tal presentación. La CGT todavía no... ¿no la hizo? No. Mira vos. Todavía no hizo una presentación formal. Y hay una razón jurídica para no se reglamentó hacerlo. todavía. Al no estar promulgada la ley, claro. Se da por entendido que la CGT o cualquiera que quiera impugnarla no puede hacerlo sobre algo que no tiene una efectividad conducente. Es decir, hoy por hoy la ley es solamente algo escrito que no tiene efecto jurídico claro. porque no ha sido promulgada. Están aguardando en la CGT la promulgación de la reforma laboral para ahí sí presentar una impugnación que está escrita. También la van a presentar las dos CTA, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma. Está bastante coordinada esta acción. Lo que se busca básicamente es, tanto en los fueros laboral como contencioso administrativo, encontrar algún tipo de acogida a esta idea de no se puede rebajar el nivel de las negociaciones entre empresas y representantes de los trabajadores, es decir, que las negociaciones por empresa no prevalezcan sobre las negociaciones de orden nacional, que el derecho de huelga continúe estando garantizado en la Argentina. Está muy amenazado el derecho de huelga en la Argentina a partir de la ampliación de los servicios esenciales y de la creación de los servicios de importancia trascendental que está contenido en esta norma, y toda una serie de tópicos que esta presentación judicial va a discutir. Pero en el medio de esto, lo que está buscando la CGT, de alguna manera, es una foto política a donde le pueda hacer saber la Central Obrera el descontento que hay en la Argentina o en sectores de la Argentina sobre este proyecto recién sancionado. Hay que decir también que este proyecto no le es ajeno al Fondo Monetario Internacional, que esta ley no le es ajena. Claro. ¿Quién la quiere? Muy por el contrario. Pero no entiendo, ¿qué es lo que quiere hacer la CGT? Bueno, muy por el contrario. Después de que la aprobaron. El Fondo Monetario propiciaba esta ley, la impulsaba, la reclamaba. Lo que está tratando de hacer a través de Gerardo Martínez, que es el representante internacional de la CGT, aprovechando una reunión de la Confederación Sindical Internacional, la CSI, que tiene en realidad una agenda distinta, ¿no? Tiene la agenda relacionada con el impacto en el mundo del trabajo de las nuevas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial. La idea es colar en esa agenda. Bueno, la CGT le hace saber cara a cara al Fondo Monetario su malestar. De ahí a que esto tenga algún tipo de impacto, algún tipo de repercusión, me parece Tienen un poquito su difícil. propia rebelión interna dentro de la CGT y las dos CTA que están en proceso de unificación, que es la marcha del 9 de marzo, que en realidad remite al 8M, que cae domingo, que es el paro internacional feminista desde 2017 y que se viene armando con bastante
con asambleas muy nutridas y que, bueno, están ahí las tres centrales en su parte, en sus ramas femeninas, podríamos decir, pero que no cesan en el intento, no cesamos, digamos, en el intento de movilizar y de poner, sobre todo sobre la mesa, lo que implica la reforma laboral para las mujeres, y tanto mujeres, para los niños, para las niñas, para las personas mayores, porque tiene efectos, digamos, en la vida cotidiana, no solamente la vida dentro de los lugares de trabajo, sino el no poder organizar tu tiempo, las horas extras, las vacaciones. Bueno, se descalabra todo el sistema de cuidados que, como ya dijimos, está muy descalabrado. Eso se va a ver mucho en las próximas vacaciones, en el próximo verano, cuando eso pase y los padres no se puedan ir con los hijos de vacaciones. Hay represión en este momento en la puerta de Secretaría de Trabajo, ahí en Alena, el 1100 creo que es. Lo veo que está Jazz, que está Miriam Bregman. Bueno. Cachorro Godoy, hablábamos de las dos CTA recién y ahí justamente vemos la imagen de Hugo Yasky y de Hugo Cachorro Godoy, titulares de sendas CTA, en una manifestación que tiene como origen, por lo que entiendo yo, la protesta de los trabajadores de FATE, sobre todo. Claro, así es. Pero que ha logrado congregar a otros sectores que, como decía Marta Resena también, ¿no? Están buscando ganar la calle por encima de la voluntad manifiesta de la CGT de tener bajo control la protesta, de no derramarla, de no amplificarla, de no proyectarla, porque según la CGT lo que hay en este momento es un curso judicial, agotada la instancia política por el Congreso, porque los gobernadores le dieron la espalda. Ahora la CGT apuesta a una negociación o a una tramitación judicial. Estos sectores, que son los que deciden volcarse a la calle... Mostrá, sacanos a nosotros y mostrame lo que está pasando. Vemos la Unión Obrera Metalúrgica, que está también con una voluntad muy Te ponen marcada. un ejército, ¿no? Te ponen Habría que ponerle pesos arriba de esas movilizaciones policiales, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto? Salen, ¿no? Claro, recordemos también el marco de que la empresa mantiene el cierre de la fábrica más allá de la conciliación obligatoria. Entiendo que eso era el fundamento para hacer este reclamo a la Secretaría de Trabajo, porque la empresa no está cumpliendo con esa conciliación. Está creciendo este conflicto, digo, por la cantidad de gente y por los actores políticos que estoy viendo en la calle y la cantidad de policía que están tirando. Va a ser una noticia importante durante el día de hoy esto que está pasando. Ahí los canales de derecha están mostrando policías heridos ya. Aparentemente la gente no está herida, solo policías, porque todos los que reclamamos somos gente muy fuerte, que las balas no nos hacen nada, pero ya hay enfrentamientos, ¿no? Sí. Bueno, cosas que ellos creen que no van a pasar, creen que la gente se va a quedar muriéndose de hambre en la casa, que no se va a quejar, y los trabajadores de FATE han generado, me parece, una empatía, una solidaridad del resto de los trabajadores. Creo que muchos han visto que, bueno, 1000 personas, algunos hablan de 2500 con los que los rodea, 2500 familias de un día para el otro, no es joda. No es joda, mañana te puede pasar a vos. Bueno, en el marco de un mundo convulsionado, ¿no? Todo lo que está pasando con la inteligencia artificial en estos días, las noticias que están surgiendo, y una guerra, miren, me cuesta buscar en el pasado una guerra de esta relevancia, ¿sí? Hace muchas décadas que no pasa algo así, tantos países involucrados, el nivel de peligro, y repito, las guerras son mucho más, siempre son muy jodidas. Cuando los que mandan son unos locos peligrosos, es mucho más. ¿Sí? Es decir, la Segunda Guerra Mundial parecía que iba a ser menor que la primera. Bueno, estaba Hitler matando gente en principio. ¿Sí? Estaba Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Había actores muy jodidos. Esta guerra tiene actores muy jodidos. Les recuerdo que el genocida Netanyahu tiene 220 ojivas nucleares por lo menos. Irán no tiene, pero Israel sí tiene. Y Trump tiene 5.200 ojivas nucleares. Esos tipos están al frente de esta guerra, con mucha resistencia interna y externa. Ya muchos presidentes, menos Milei, la mayoría está abriendo, no quiere saber nada con esto. Y mucha gente adentro. Les repito, los demócratas suelen apoyar las guerras. Bueno, están saliendo todos en contra. El gobernador de California es un actor muy importante en Argentina. Salió hoy contra eso. Hay marchas en este momento. Es decir, hay mucha gente intentando que esto se detenga. Las imágenes, repito, mientras vos ayer a la noche veías la vida de Chiqui Tapia, que ya me la sé toda, puedo hacer una biografía, en todo el mundo estaban mirando ayer a la noche el velatorio de las decenas de niñas asesinadas por Trump y Netanyahu. Que, como dice Majul, repito, si los tipos son capaces de saber a dónde
está Maduro, irlo a buscar y llevárselo en 2 horas. Si los tipos son capaces de saber a dónde está el líder de Irán y asesinarlo en un momento, ¿cómo pueden errarle a un colegio? No lo erraron. Lo negaron, lo estuvieron negando durante muchas horas hasta que no lo pudieron negar más. Fueron a matar niñas. Eso es lo que está apoyando Milei. Y eso es lo que está apoyando buena parte del periodismo argentino entongado con la Embajada de Estados Unidos. Ayer la vi a Cristina Pérez festejando. Pásenlo en algún momento en la programación porque hoy me pusieron a Melania Trump y yo la quiero ver a Cristina Pérez, no me interesa Melania Trump. Se babeaba hablando Cristina Pérez de Melania Trump. Aparentemente es su nueva ídola. Bueno, esa mujer está acusada también de muchas cosas, entre otras cosas de tener que ver con lo que pasó con Einstein, ¿sí? Están dando vuelta a videos que nosotros, si no los podemos tener asegurados, no los podemos pasar, de Trump con niñas. Se está diciendo que seguramente en algún momento van a aparecer, van a tener que liberar esos, que hay acusaciones de mujeres que... los medios a veces ponen no comprobadas. Están contando unas cosas terribles, por lo menos investigarlos si no están comprobadas, de violaciones de parte de Trump y de Melania. Bueno, esa gente es ensalzada en los canales de televisión acá. Yo, por ahí lo escucharon muchas veces y me escucharon a mí muchas veces hablar de esto, cuando empezó la nata, armar causas en la tele, qué sé yo. Esto es peor. Hoy hay un cerco informativo. Hoy vos vas pasando los canales y todos los canales están diciendo lo mismo. Ayer hubo una cadena nacional del Chiquitapia. Una cadena nacional. Fue Patricia Bullrich y dijo, ¡ah! Chiquitapia, cuando trajo a Gallo, ¿por qué no trajo a Giuliani? Ahora le reprochan que no trajo al otro. Yo imagino el cortocircuito en el cucurucho de la frente de la gente que ve La Nación Más, ¿no? Bueno, eso están mostrando en Argentina y lo que te mostramos en estas 2 horas, y vas a seguir viendo, y lo viste hoy con Ari, es el mundo en que vivimos y cómo nos posicionamos nosotros, Argentina, en ese mundo. La IA reemplaza laburos, todos están bajando la jornada laboral, nosotros la extendemos a 12 horas. Todo el mundo está criticando y abriéndose de esta guerra, no quiere... A ver, ¿por qué te crees que Macron y el primer ministro, creo que se llama Starmer, de Gran Bretaña, todos se abren y critican a Trump? ¿Sabes qué es eso? Eso es decirle a Irán, no me metas un atentado a mí, porque yo no estoy de acuerdo. Y nosotros estamos felicitándolo a Trump, ahora va a viajar de nuevo, y a Netanyahu. Netanyahu que es tratado de genocida en todo el mundo. Hay un montón de países donde no puede ir. Nosotros lo festejamos. Y después dicen que no estamos en peligro. Claro que estamos en peligro. Por lo pronto, la gente que está en las embajadas de Argentina cerca de ahí, yo que usted me voy a la mierda, ¿no? Y el peligro de un atentado acá no pasa mañana, no pasa pasado, ¿eh? Los muchachos se lo guardan ahí. Dicen, ah, ¿vos estabas de acuerdo? Cuando mataron a las niñas, ¿vos estabas festejando que mataron a nuestras hijas? Después te pasa. Digo, los mismos que están tan seguros de que fue Irán, yo no estoy para nada seguro. Puede ser, no lo sé, no está probado. Dicen que no va a pasar nada. Estamos en peligro. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos y a todas. Chao, los dejo con Adrián Murano y sus verdades afiladas. El Destape 1070. Radio y punto.